Capítulo 1. La noche en que la montaña lo recordó, la lluvia llegó antes que ellos. Cayó sin anunciarse, como suelen caer las cosas malas, despacio al principio, casi sin hacer ruido, hasta que de repente lo cubre todo y ya no hay manera de ignorarla. Lin Yuchen lo vio desde la ventanilla del autobús. Las luces del pueblo desaparecieron una a una mientras el vehículo subía por la carretera de montaña, y el cristal empezó a sudar desde dentro, borrando el mundo de afuera como si alguien estuviera borrando un dibujo con el pulgar. A su derecha, Lin Xiaoyu dormía apoyada en su hombro, con la mochila todavía en el regazo y las manos cerradas sobre las correas, como si tuviera miedo de que le quitaran también eso. A su izquierda, separada por el pasillo, la abuela Lin Aihua miraba por su propia ventanilla con los ojos abiertos y sin ver nada. Era una anciana pequeña, de pelo completamente blanco y manos con nudillos tan marcados que parecían raíces de árbol. Llevaba puesto el mejor abrigo que le quedaba, uno de lana azul marino que se había ido aclarando en los codos y los puños. De vez en cuando carraspeaba suavemente, una tos húmeda que llevaba semanas intentando controlar y que nunca terminaba de irse. Lin Yuchen la observó un momento en silencio. Ella no se dio cuenta. Seguía mirando el cristal mojado como si buscara algo que recordara. «Abuela», dijo él en voz baja. Ella volvió la cabeza despacio. «¿Llegamos pronto?» «Queda media hora», respondió él. «Duerme un poco». La abuela negó con una sonrisa pequeña y triste. «No puedo dormir cuando hay relámpagos», dijo. «Nunca pude. Desde pequeña». Lin Yuchen no respondió. Volvió a mirar la ventanilla. Tenía 21 años, pero en ese momento se sentía de 40. Era alto para los estándares de su familia, de hombros anchos y mandíbula cuadrada, con el pelo negro un poco largo sobre las orejas porque hacía 3 meses que no tenía dinero para cortarlo. Tenía los dedos callosos, los nudillos marcados como los de su abuela pero por razones distintas, y una arruga entre las cejas que llevaba ahí desde los 16 años, cuando su padre murió, y él entendió que el mundo no era justo. Llevaba en el bolsillo del pantalón exactamente 147 yuanes con 80 céntimos. Ese era el dinero total que le quedaba a la familia Lin. 147 yuanes con 80 céntimos. 3 vidas. Pensó en el departamento del tercer piso de la calle Wixin, donde había pasado su infancia. Un piso pequeño pero luminoso, con una ventana que daba a un patio donde un señor mayor sacaba a pasear a un perro blanco todos los días a las 7 de la mañana. Su padre había pagado ese piso durante 12 años con el sueldo de ingeniero de obras, sacrificando vacaciones, ropa nueva y casi todo lo demás. Cuando su padre murió, ese piso pasó legalmente a él y a su hermana menor. Eso decía el testamento. Un documento claro, firmado y sellado. Pero los documentos, descubrió Lin Yuchen, pueden reinterpretarse, pueden perderse, pueden acabar en manos equivocadas, firmados de nuevo por personas que dicen tener derecho a firmarlos. Su tío paterno, Lin Zhengao, tardó exactamente 4 meses en convencer a la abuela paterna de que los niños eran demasiado jóvenes para administrar una herencia. Tardó 6 meses en conseguir que los documentos del departamento aparecieran a nombre de la empresa familiar. Tardó 8 meses en vaciar la cuenta bancaria que el padre había dejado para la educación de sus hijos, con el argumento de que había que pagar deudas familiares que nunca nadie había visto. Y tardó exactamente 1 año y 2 meses en decirle a Lin Yuchen, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, que si necesitaba algo, podía quedarse con la vieja casa de la montaña que había heredado la abuela materna. Una casa que llevaba 7 años cerrada, en una aldea sin señal de móvil a la que ni los repartidores de paquetes llegaban. ¡Qué generoso!, había pensado Lin Yuchen en ese momento. ¡Qué generoso eres, tío! El autobús tomó una curva cerrada y Lin Xiaoyu se removió en su hombro sin despertarse. Lin Yuchen bajó un poco la cabeza y olió su pelo, que a su hermana le olía siempre a champú de manzana aunque llevara semanas sin comprarlo. Era un misterio familiar. 12 años. Era solo una niña de 12 años y ya sabía lo que era quedarse sin casa. Lin Yuchen cerró los ojos un segundo y apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los molares. «No pasa nada», se dijo. «No pasa nada porque voy a arreglarlo». Bajaron del autobús en el cruce del pueblo de Qinjian a las 9:15 de la noche, bajo un aguacero que ya no tenía nada de discreto.
El conductor les lanzó las bolsas desde el compartimento del equipaje con la urgencia de alguien que quería cerrarlo antes de que todo se mojara, y cuando Lin Yuchen quiso preguntarle si había algún taxi en el pueblo, el autobús ya se alejaba por la carretera con sus luces rojas perdiéndose entre la niebla. ¿Cuánto falta?, preguntó Xiao Yu. Tenía el pelo pegado a la frente y una cara de esfuerzo heroico para no quejarse que Lin Yuchen reconocía muy bien. 3 kilómetros, respondió él, por el camino de piedra que sube entre los pinos. ¿De noche? De noche. Xiao Yu lo miró un momento. ¿Y si hay animales? Los animales también tienen miedo a la lluvia. Ella no parecía completamente convencida, pero asintió con la solemnidad de alguien que ha decidido ser valiente, aunque no le salga del todo natural. La abuela Lin Aihua ya estaba mirando el camino. «Conozco este sendero desde los 8 años», dijo en voz baja. Lo podría caminar con los ojos cerrados. Se colgó su bolsa al hombro antes de que Lin Yuchen pudiera cogerla. «Abuela, déjame a mí. Tengo 2 piernas que funcionan», respondió ella, muy digna. «Mientras funcionen, las uso». Lin Yuchen cogió su propia mochila, el equipaje grande con las mantas y la ropa de los 3, y la bolsa de herramientas que había comprado de segunda mano en el mercado de Wuling 2 días antes. 12 kilos en total. Empezó a caminar. El sendero era exactamente como lo había descrito la abuela. Estrecho, cubierto de piedras irregulares que habían conocido épocas mejores, flanqueado a ambos lados por pinos cuyas ramas se inclinaban sobre el camino y filtraban la lluvia de manera caprichosa. A veces la lluvia caía menos, a veces caía más. No había lógica. Xiao Yu iba al medio, con la linterna del móvil en la mano, iluminando el suelo delante de sus pies. «Jeje», dijo a los 10 minutos. «Jeje, hermano mayor». Ella lo llamaba así desde pequeña. «¿Qué?», respondió él sin dejar de caminar. «¿La casa tiene electricidad?». «Silencio». «Jeje, la arreglaré». «¿Mañana?». «Mañana». «¿Y esta noche?». «Tengo velas». Otro silencio. Lin Yuchen oyó que su hermana procesaba esa información con la seriedad de un pequeño contador. «¿Cuántas?». «4». «¿Y si se acaban?». «Xiao Yu». «¿Sí?». «Deja de preguntar cosas». Ella guardó silencio durante exactamente 30 segundos, lo cual era un récord personal. «¿Hay wifi?». Lin Yuchen soltó un sonido que en otras circunstancias podría haber sido una carcajada. La casa apareció al doblar la última curva del camino, detrás de un árbol de caqui enorme cuyas ramas estaban completamente peladas. Incluso bajo la lluvia y en la oscuridad, Lin Yuchen la reconoció por la forma del tejado. La había visto en fotos. La abuela materna le había hablado de ella muchas veces, cuando él era niño y ella venía a visitarlos a la ciudad. «Un día te llevaré a ver la casa de la montaña», le decía. «Es pequeña, pero tiene buenas raíces». En ese momento entendió lo que quería decir con buenas raíces. La casa era de piedra y madera, de una sola planta con tejado de tejas grises, construida contra la ladera para aprovechar el desnivel del terreno. Tenía un patio delantero cercado por una valla de bambú que el tiempo había doblado en distintas direcciones, un pozo a la derecha cubierto con una tabla de madera y un huerto lateral completamente invadido por malas hierbas que llegaban hasta la cadera. El tejado tenía un agujero. No enorme, pero sí del tamaño suficiente para que la lluvia entrara con entusiasmo. La puerta principal colgaba un poco de sus bisagras, como si alguien la hubiera empujado sin delicadeza hace mucho tiempo y nunca se hubiera molestado en ajustarla del todo. La abuela Lin Aihua se detuvo delante de la puerta y se quedó quieta un momento. Lin Yuchen no dijo nada. Oyó que la abuela respiraba despacio, una vez, 2 veces, con la boca cerrada y los ojos fijos en la puerta como si estuviera reconociendo a alguien que había cambiado mucho. «Tiene arreglo», dijo al final, con una voz que intentaba sonar práctica, y no del todo lo conseguía. «Sí», dijo Lin Yuchen, «el tejado siempre fue el problema. El invierno del año en que nació tu madre ya tuvimos que repararlo». «Lo sé. Dentro hay una cama grande en el cuarto del fondo. Vosotros 2 dormid ahí esta noche. Yo me busco algo». «Abuela», dijo Xiao Yu, «dormimos todos juntos». «No pasa nada». La anciana la miró un momento, y algo en su cara cambió de manera sutil, como cuando una nube pasa sobre una luz, algo que podría haber sido emoción y que ella convirtió muy rápido en una sonrisa pequeña. «De acuerdo», dijo. Como cuando erais pequeños. Lin Yuchen abrió la puerta. Por dentro, la casa olía a tierra húmeda, a madera vieja y a algo vegetal que no supo identificar de inmediato. La linterna de su móvil reveló una sala principal con el suelo de baldosas grises, una mesa de madera maciza con 2 bancos, una cocina de leña en el rincón izquierdo y una ventana con los postigos medio caídos.
Desde el agujero del tejado caía un hilo de agua que había formado un charco en la esquina derecha de la sala. Xiaoyu lo vio. No dijo nada. Lin Yuchen la vio no decir nada, y algo en él se apretó como un nudo. Xiaoyu dijo, ¿qué? ¿Ves ese charco? Sí. Mañana ya no está. Ella lo miró. Tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. Llevaba toda la tarde sin llorar con una determinación que a él le parecía heroica y también un poco insoportable de ver. Lo sé, dijo ella. ¿Lo crees? Una pausa. Lo sé, repitió, con más convicción. Lin Yuchen asintió. Dejó las bolsas en el suelo, encontró la cama del fondo con ayuda de la linterna, extendió las mantas que había traído y acostó a su hermana y a su abuela debajo de las dos más gruesas. Duerme, le dijo a la abuela. Yo me encargo del techo. No puedes reparar un tejado de noche bajo la lluvia. No lo voy a reparar. Solo voy a tapar el agujero lo suficiente para que no entre más agua. Eso también es peligroso. Tengo cuidado. La abuela lo estudió un momento con esos ojos viejos que veían demasiado. Tu padre también decía eso, murmuró. Lin Yuchen no respondió. Cogió la cubeta que había encontrado en un rincón, la puso debajo del hilo de agua, cogió su linterna y su bolsa de herramientas y salió al patio. El tejado se alcanzaba por una escalera de madera apoyada contra la pared trasera. Estaba un poco podrida en los peldaños del medio, pero aguantó. Lin Yuchen subió con la herramienta en la espalda y la linterna entre los dientes, sintiéndose ridículo y decidido al mismo tiempo. Arriba, el viento lo golpeó sin aviso. La vista desde el tejado era oscura y enorme. Los pinos del sendero por el que habían subido. La silueta negra del árbol de caquí en el patio. Y más allá, en todas direcciones, montaña. Solo montaña. Bosque y niebla y el olor de la lluvia sobre la tierra mojada. Un olor viejo y limpio que él no había olido desde la infancia. El agujero estaba en la esquina noroeste del tejado. 3 tejas rotas, dejando un hueco de aproximadamente 50 centímetros de diámetro. No era enorme, pero era suficiente. Lin Yuchen sacó de la bolsa el plástico grueso que había comprado en el mercado de Wuling, las clavijas de madera y el martillo. Empezó a trabajar con la linterna entre los dientes, golpeando y maldiciendo en voz baja cada vez que el viento le sacudía el plástico antes de que pudiera fijarlo. Llevaba 10 minutos en el tejado cuando le vibró el teléfono. Lo sacó del bolsillo. Un número que conocía muy bien. Lin Tengfei, su primo paterno. Lin Yuchen apretó los dientes. Dejó que vibrara. Siguió trabajando. El teléfono volvió a vibrar. Y otra vez, al cuarto intento, lo descolgó. ¿Qué quieres?, dijo sin preámbulo. La voz al otro lado era la de alguien que había bebido lo suficiente para sentirse generoso y lo bastante para ser desagradable. «Primo, ¿llegaste bien al campo?», dijo Lin Tengfei con una risa que no era alegre. «Mi padre me dijo que os habíais ido hoy. Pensé en llamar para ver cómo estabais. Estamos bien. Hasta luego. Espera, no seas así. Oye, hablando en serio, ¿no deberías pensar en vender esa casita? La zona no tiene futuro. No hay trabajo, no hay infraestructura, el terreno no vale nada. Adiós, Tengfei. Escucha, mi padre podría darte un buen precio. Mejor que el de mercado. Sois familia, al fin y al cabo. No queremos que paséis necesidades. La abuela no está bien, ¿verdad? Los medicamentos son caros. Si vendes la casa, podríais instalarse en la ciudad, en un piso de alquiler. Tengfei, ¿qué? Escucha con atención porque solo lo voy a decir una vez. Un silencio al otro lado. Esta casa es lo único que mi padre no pudo robarnos porque pertenecía a mi abuela materna y sus garras no llegaron hasta aquí. Pero no porque no lo intentara. Oye, no exageres. Mi padre simplemente. Esta casa no se vende. Ni ahora, ni en 10 años, ni nunca. Y si tú, tu padre, tu abuela o cualquier otro miembro de esa familia vuelve a llamarme con una propuesta así, lo próximo que recibiréis de mí serán documentos del juzgado. ¿Entendido? Silencio largo. Qué dramático, dijo Lin Tengfei al final, con una risa incómoda. Sigues igual de cabezota. Cuando te arrepientas, ya sabes dónde estamos. Lin Yuchen colgó. Se quedó quieto un momento en el tejado, bajo la lluvia, con el teléfono en la mano y el viento golpeándole la cara. ¿Se arrepentías? ¿Arrepentirme? Miró hacia el bosque, hacia la oscuridad enorme e impenetrable que empezaba al otro lado del patio. Los pinos se movían con el viento como si respiraran. En algún lugar entre los árboles, un búho llamó una vez y no volvió a llamar. Lin Yuchen guardó el teléfono.
Y entonces, desde algún lugar entre su cabeza y su pecho, escuchó un sonido. No era un sonido normal. Era mecánico, pero también profundo, como el primer golpe de una campana muy grande escuchado desde muy lejos. Como algo que lleva mucho tiempo cerrado y acaba de abrirse. Parpadeó. Ante sus ojos, flotando en el aire empapado de lluvia, apareció texto. Solo texto. Sin pantalla, sin dispositivo, sin luz propia. Como si alguien lo hubiera tallado en el interior del aire. Sistema de transmisión viva y gestión de la tierra salvaje. Activación detectada. Territorio inicial. Casa antigua de la familia Lin, ladera sur del monte Kangmu, aldea de Qingyan. Superficie: 2.3 hectáreas. Estado: deteriorado, parcialmente habitable. Potencial ecológico del territorio: alto. Función inicial desbloqueada. Transmisión en vivo autónoma. Equipo de transmisión desplegado. Dron silencioso, cámara HD, captura ASMR. Modo nocturno activo. Advertencia. Transmisión iniciada. Espectadores conectados. 4. Misión principal 1 activada. Sobrevivir 30 días en el monte Kangmu y convertir la casa abandonada en un hogar habitable. Recompensa al completar. Gestión territorial. Nivel 1. Penalización por fracaso, pérdida del vínculo con el territorio. Sistema en espera. Demuestra lo que vales. Lin Yuchen parpadeó de nuevo. El texto desapareció. Quedó solo la lluvia, el viento y el sonido del bosque. Miró a su alrededor confundido. No había nadie. No había teléfono encendido. No había pantalla. No había nada que explicara lo que acababa de ver. Luego, casi sin querer, levantó los ojos hacia el cielo. Y entre las nubes de lluvia, a unos 12 metros de altura, vio algo que no debería estar ahí. Era pequeño, del tamaño de una paloma, de un color que casi era negro pero no del todo, y se movía con una estabilidad imposible para cualquier cosa que él conociera. No hacía ruido, ningún ruido, solo flotaba sobre el tejado como una sombra con voluntad propia. ¡Un dron!, entendió, un dron que nadie ha puesto aquí. Se lo quedó mirando durante 3 segundos exactos. Luego, con la expresión de alguien que ha decidido que ya ha tenido suficientes sorpresas por esta noche y que puede procesar lo sobrenatural más tarde, volvió a coger el martillo y terminó de fijar el plástico sobre el agujero del tejado. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que en ese mismo momento, en sus teléfonos, tabletas y ordenadores, 4 personas completamente distintas estaban mirando una pantalla en la que aparecía el mismo plano. Un chico joven, empapado, en el tejado de una casa antigua de montaña, golpeando clavijas con un martillo bajo la lluvia. La calidad de imagen era extraordinaria. El sonido captaba cada golpe, cada gota, cada crujido de la madera. El primero de los 4 espectadores era un universitario en Chengdu que había pulsado sin querer un enlace que le había salido en el feed de recomendaciones. El segundo era una mujer de 50 y tantos años en Hangzhou que transmitía ella misma videos de cocina rural y que se había detenido al ver la miniatura. El tercero era un adolescente en Guangzhou que buscaba clips de animales y había acabado aquí por alguna razón que el algoritmo conocía mejor que él. El cuarto era Lin Tengfei, que había recibido una notificación de una aplicación de transmisión en directo con el mensaje «Transmisión nueva en zona de Xinjiang, canal El Monte del Señor Lin». Los 4 estaban mirando. El universitario de Chengdu escribió el primer comentario de la historia del canal. Decía, ¿esto es una película? ¿Por qué hay un tipo guapo reparando un tejado bajo la lluvia a las 10 de la noche? La mujer de Hangzhou escribió, no sé quién eres, pero no me voy a ningún lado hasta que termines ese tejado. Parece peligroso. El adolescente de Guangzhou escribió, bro, espera, bro, mira el patio, bro. Y Lin Tengfei, que había dejado de reír, escribió solo. Lin Yuchen terminó con el tejado a las 10:15. Bajó la escalera con cuidado, entró en la casa, comprobó que la cubeta estaba recogiendo el agua residual que todavía caía por las tejas y que el charco no crecía más, y se quedó un momento de pie en medio de la sala oscura, mojado hasta la médula, con las manos cortadas por las clavijas y un cansancio en los hombros que le llegaba hasta los huesos. Escuchó la respiración tranquila de su abuela en el cuarto del fondo. Escuchó el respirar más inquieto de su hermana. Encendió una vela. La puso en el centro de la mesa. Se sentó. Sacó el teléfono y buscó señal. Había una raya. Suficiente para cargar texto, poco más. Abrió la aplicación de transmisión, sin saber muy bien qué buscaba, y vio el canal.
El monte del señor Lin. No lo había creado él. El sistema lo había creado por su cuenta, con ese nombre, con esa miniatura tomada por el dron mientras él estaba en el tejado, y con exactamente 273 espectadores activos en ese momento, 273 personas. Lin Yuchen parpadeó, leyó los comentarios. Manzana Verde 317. ¿Alguien más está viendo esto? Llevo 40 minutos aquí. Este chico ha reparado un tejado bajo la lluvia, ha preparado mantas para lo que parece una abuela y una niña pequeña, y ahora está sentado solo con una vela. No me puedo ir. Dragon Ball, fan, 1999. Bro, el dron es increíble. ¿Cómo está consiguiendo esas imágenes? ¿Y dónde está exactamente? ¿Esas son montañas del sur de Sichuan? Cocina con abuelas. La casa es antigua, pero tiene una estructura buenísima. Esa pared de piedra puede durar otros 100 años. Si alguien le explica al presentador cómo mezclar mortero de cal, esta casa puede quedar perfecta. Estudiante cansado, presentador. Si estás solo, manda una señal. Parecemos un chat de alguien que ha llegado a una isla desierta. Manzana Verde, 317. Espera, el dron ha salido al patio. Están grabando el árbol grande. ¿Eso es un árbol de caqui? Cocina con abuelas. Si es un caqui adulto en una zona de montaña, ese árbol solo puede valer fortunas en otoño. Los caquis de montaña son distintos a los de cultivo. Dragon Ball Fan 1999. Oye, acaba de moverse algo en el patio. Bajo el árbol. Estudiante cansado. ¿Qué? ¿Dónde? Dragon Ball Fan 1999, izquierda, entre las raíces. ¿Eso es un gato? Manzana Verde 317. Eso no es un gato. Lin Yuchen levantó la cabeza de golpe. Miró hacia la ventana. La vela proyectaba sombras largas sobre las paredes. Afuera, la lluvia había amainado a una llovizna fina y constante. Debajo del árbol de caqui del patio, exactamente donde las raíces más gruesas salían de la tierra formando un arco, 2 puntos de luz brillaban en la oscuridad. No era la luz reflejada de la vela. Era demasiado brillante. Demasiado fija. Eran ojos. Lin Yuchen se levantó despacio, sin hacer ruido. Se acercó a la ventana. Entrecerró los ojos para ver mejor. El animal no huyó, no se movió, solo se quedó donde estaba, mirándolo a través del cristal con una calma absoluta, como si hubiera estado esperando a que él se diera cuenta de que estaba ahí. Era blanco, todo blanco, del blanco sucio de algo que ha estado en el bosque bajo la lluvia, con la cola enroscada alrededor de las patas y las orejas ligeramente caídas. No grande, del tamaño de un gato adulto, quizás algo más. Pero no era un gato, era un zorro. Un zorro blanco, sentado debajo del árbol de caqui de su abuela materna, mirándolo directamente a los ojos bajo la lluvia. Lin Yuchen no movió un músculo. El zorro tampoco. Durante 15 segundos, un hombre joven con 21 años, 147 yuanes con 80 céntimos y el sueño roto, y un zorro blanco con la lluvia en el pelaje, se miraron a través de un cristal viejo en una casa de montaña en el fin del mundo. En ese momento, en las pantallas de 291 personas, el número había subido, el dron captó la escena desde arriba, la ventana iluminada por la vela, la silueta de Lin Yuchen, y justo al otro lado del cristal, la figura blanca y quieta bajo el árbol oscuro. Manzana Verde, 317, Madre de Dios. Dragon Ball, Fan, 1999. Eso es un zorro blanco. Eso es un zorro blanco. ¿Alguien más está viendo esto? Usuario, Naturalista80 y 8. Nuevo aquí. Acabo de llegar. Si ese animal es lo que creo que es, podría ser un fennec o un zorro ártico doméstico, pero por el tamaño y el entorno. ¿Eso es el sur de China? Un zorro blanco en montaña sureña puede ser un zorro común con leucismo o albinismo. Sea lo que sea, es rarísimo. No debería estar ahí. Cocina con abuelas. El presentador lleva 5 minutos sin moverse. Está mirando al zorro. Yo tampoco puedo respirar. Estudiante cansado. Presentador. Presentador, respira. Manzana Verde, 317. No toques al zorro, te lo ruego. No lo espantes, déjalo estar. Dragon Ball, Fan, 1999. El zorro no tiene miedo, está mirando a la cámara. Al presentador, directamente. Ese zorro no tiene nada de miedo.
Laila Guardiana. Acabo de llegar siguiendo una recomendación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es este canal? ¿Por qué estoy llorando? Lin Yuchen abrió la puerta. Lo hizo sin pensarlo, o quizás pensándolo demasiado, o quizás simplemente porque había algo en la calma de ese animal que le resultaba más familiar que el miedo. La llovizna le mojó la cara al instante. El zorro siguió sin moverse. Lin Yuchen dio un paso al frente, luego otro. Se detuvo a 3 metros del árbol. El zorro lo observó. Tenía una pata delantera ligeramente levantada, sostenida contra el cuerpo de una manera que no era natural, que era exactamente la manera en que un animal sostiene algo que le duele. «Estás herido», dijo Lin Yuchen en voz baja. No era una pregunta. El zorro lo miró, luego bajó los ojos hacia su propia pata, luego volvió a mirarlo, como si entendiera, pensó Lin Yuchen, como si hubiera venido exactamente por eso. Se agachó hasta quedar a la misma altura que el animal, con las rodillas en el barro mojado del patio, a 3 metros de distancia. «No te voy a hacer daño», dijo. No habló más. Solo esperó. La lluvia caía entre los dos. Al cabo de un minuto largo, el zorro blanco dio un paso hacia él, y luego otro, y se detuvo a 1 metro, con la pata herida levantada y los ojos dorados fijos en el rostro de Lin Yuchen, esperando que él decidiera qué hacía a continuación. En ese momento exacto, en el feed de la transmisión, alguien envió el primer regalo virtual de la historia del canal. Era un regalo pequeño, de 10 yuanes, en forma de una flor de montaña animada. El donante se llamaba Manzana Verde 317 y había escrito con él, para el chico bajo la lluvia y el zorro que confió en él. Y desde ese instante, algo en la transmisión cambió. No en la imagen, no en el sonido, en el número de espectadores. 308. 427, 691. Alguien había compartido la transmisión con el título «No sé qué está pasando aquí, pero no puedo dejar de ver». Otro alguien la había compartido con «Lluvia, montaña, casa antigua y un zorro blanco que confía en un extraño. Esto no es real, tiene que ser una película». Y un tercero la había compartido con solo 3 palabras. «Mirad esto, por favor. Esa noche, Lin Yuchen curó la pata del zorro con el botiquín de primeros auxilios que llevaba en la mochila. Tenía una pequeña herida en el cojinete, probablemente de una piedra o una trampa vieja que había encontrado en el bosque. No era profunda, pero estaba inflamada. Le limpió la herida con agua oxigenada mientras el animal aguantaba sin moverse, con una paciencia que él nunca había visto en ningún animal salvaje. Le puso un poco de betadine y lo envolvió suavemente con una venda. El zorro lo dejó hacer. Cuando terminó, Lin Yuchen se quedó en cuclillas en el patio por un momento, mirando al animal. «¿Tienes dónde dormir esta noche?», le preguntó. El zorro lo miró. Luego caminó tranquilamente hacia la entrada de la casa y se sentó junto a la puerta. Lin Yuchen se quedó mirándolo durante 3 segundos. Luego suspiró. «De acuerdo», dijo. «Pero no te metas en el cuarto donde duerme mi hermana o va a gritar y me va a despertar a todos». Entró en la casa. El zorro entró detrás de él. A las 11:30 de la noche, la transmisión tenía 4.200 espectadores. Lin Yuchen dormía en una manta en el suelo de la sala, agotado hasta los huesos. Su hermana dormía en la cama del fondo, con la abuela a su lado. El zorro blanco dormía debajo de la mesa de madera, con la pata vendada apoyada suavemente sobre una de las patas de la silla, como si ya fuera su casa. El dron flotaba en silencio sobre el tejado recién reparado, captando la llovizna fina que seguía cayendo y el humo tenue que salía de la chimenea donde Lin Yuchen había encendido unas brasas para calentar el cuarto antes de dormir. Y en el feed del chat, a lo largo de 4.200 pantallas de distintos tamaños, la gente seguía escribiendo. Usuario Naturalista 88. Ese zorro tiene leucismo parcial, no albinismo completo, porque los ojos son dorados, no rojos. Es un zorro común con una mutación rarísima. Que esté sano en una montaña del sur sugiere que ese ecosistema es mucho más rico de lo que parece en el mapa. Cocina con abuelas. ¿Alguien más se ha fijado en el huerto del lateral? A pesar de la maleza, hay estructuras de terrazas de cultivo perfectamente conservadas. Esa tierra lleva años sin trabajarse, pero no está muerta. Si ese chico sabe lo que tiene, puede cultivar cosas increíbles ahí. Nuevo fan. Guangzhou. Sigo aquí desde las 9:30. Son las 11:30. Mañana trabajo. No me importa. Laila Guardiana. ¿Cómo se llama el canal? ¿Cómo lo encuentro mañana? Manzana Verde. 317.
El monte del señor Lin. Guárdalo. Mañana va a necesitar ayuda arreglando esa casa y quiero estar aquí para verlo. Estudiante cansado. Oye, el zorro acaba de mover la cola en sueños. Me ha destrozado el corazón. Dragon Ball, fan, 1999. Espera. El dron acaba de salir al bosque. ¿Por qué está yendo al bosque de noche? Manzana Verde, 317. ¿Qué? Usuario, Naturalista 80 y 8. El dron, que actuaba de manera completamente autónoma, había salido silenciosamente por el patio y se había adentrado unos 50 metros en el bosque que empezaba al otro lado de la valla de bambú caída. Lo que captó no era gran cosa, solo árboles, niebla, lluvia. Pero en el margen izquierdo de la imagen, brevísimo, apenas 3 segundos antes de que el dron se retirara, algo cruzó entre dos pinos. Era grande. No enorme, pero grande. De color oscuro con rayas más oscuras todavía, que el modo nocturno del dron convirtió en un patrón de sombras doradas bajo la luz infrarroja. Se movió con una lentitud que no era torpeza, sino elegancia pura. Y desapareció en la oscuridad. Dragon Ball, fan, 1999, bro. ¿Qué fue eso? Usuario Naturalista 80 y 8. He pausado y ampliado el frame. Ese patrón de rayas. Eso no puede ser lo que creo que es. No puede ser. Laila Guardiana, ¿qué crees que es? Usuario Naturalista 80 y 8. Si estuviera en el noreste del país, diría que es imposible. Pero en el sur de Sichuan, en una zona de montaña sin catalogar, con ese ecosistema, puede que el monte Kangmu guarde secretos que nadie imagina. Manzana Verde 317. ¿Qué secretos? Cocina con abuelas. Ya no voy a poder dormir esta noche. Nuevo fan, Guangzhou. Ni yo. Estudiante cansado, ni nadie. En la sala de la casa, Lin Yuchen dormía profundamente, sin saber nada de lo que el dron había visto en el bosque. El zorro blanco, sin embargo, estaba despierto. Tenía los ojos dorados fijos en la ventana que daba al patio, la nariz húmeda moviéndose muy despacio, leyendo el aire como quien lee una página. Y en sus ojos, por un instante, se reflejó algo que venía del bosque, algo que brillaba entre los árboles, algo que miraba hacia la casa. Capítulo 2. El primer amanecer del monte Kangmu y lo que la abuela escondió bajo la cocina de leña. Lin Yuchen no era de los que duermen profundamente. Nunca lo había sido. Desde los 16 años, cuando la vida le enseñó que las sorpresas desagradables llegan de madrugada, dormía con una parte de la mente siempre encendida, como un piloto de guardia que no apaga su luz aunque el resto del barco esté a oscuras. Así que cuando el zorro blanco se movió bajo la mesa a las 5:40 de la mañana, Lin Yuchen ya estaba despierto. Yacía en su manta sobre el suelo de baldosas, mirando el techo en la oscuridad, escuchando la casa. La lluvia había parado en algún momento de la noche. Ahora el único sonido era el goteo lento de las últimas gotas resbalando por las tejas y, de vez en cuando, el crujido de la madera vieja al contraerse con el frío de antes del amanecer. Se incorporó sin hacer ruido. El zorro lo miró desde debajo de la mesa. Tenía los ojos dorados completamente abiertos, con esa calma de los animales que no necesitan fingir que han dormido bien porque dormir bien es lo único que saben hacer. Lin Yuchen lo miró a su vez. «Buenos días», dijo en voz muy baja. El zorro parpadeó. Lin Yuchen se levantó, dobló la manta, se puso el jersey encima de la camiseta del día anterior y fue a la ventana. El amanecer del monte Kangmu era algo que no esperaba. Había niebla, mucha niebla, la clase espesa y baja que se asienta en los valles entre picos y no tiene prisa por irse. Pero sobre la niebla, el cielo estaba empezando a volverse de un naranja muy suave, casi rosado, que fue intensificándose mientras lo miraba hasta convertirse en algo que no había nombre exacto para describir, el tipo de color que existe solo en montañas y durante exactamente 10 minutos del día. Los pinos emergían de la niebla como pinceladas oscuras. El árbol de caquí del patio brillaba con las gotas de agua que cubrían cada rama. Y al fondo, al otro lado del patio y de la valla de bambú caída, el bosque, verde oscuro, denso, perfectamente quieto. Lin Yuchen lo miró durante 1 minuto entero. Luego fue a encender la cocina de leña. La cocina de leña era el corazón de la sala principal, una estructura de ladrillo y argamasa en el rincón izquierdo que tenía una boca de quema y 2 hornillos circulares en la parte superior. Llevaba 7 años sin usarse, pero cuando Lin Yuchen abrió la compuerta inferior para inspeccionar el interior,
Encontró que alguien, probablemente su abuela en alguna visita pasada que nunca había mencionado, había limpiado el tiro de humo y dejado dentro un pequeño fardo de astillas de madera seca envueltas en papel, preparadas, como si alguien hubiera sabido que iba a volver. Las astillas prendieron a la primera. Lin Yushen añadió 2 leños cortos del montón que había visto en el lateral de la casa, ajustó el tiro para que el humo saliera bien, puso a hervir el cazo con agua que había traído en la botella grande, y se quedó en cuclillas delante de la boca abierta, mirando las llamas. El calor llegó enseguida, un calor distinto al de los radiadores que conocía de la ciudad, más profundo, más real, con olor a madera y resina y algo vegetal que no supo identificar. Así que esto es una cocina de leña, pensó. Nunca había usado una, pero había visto a su abuela usarla en videos viejos que ella guardaba en el móvil, grabados por algún vecino de la aldea hacía 15 años. Y había leído suficiente la noche anterior, cuando no podía dormir y tenía una raya de señal, como para saber que la clave era el tiro. Demasiado cerrado y el humo llena la habitación, demasiado abierto y el fuego no coge temperatura. El agua tardó 12 minutos en hervir. En ese tiempo, Lin Yushen hizo el primer inventario mental de la despensa. Lo que tenían: medio kilo de arroz, un paquete de fideos secos, 3 latas de conserva que habían metido en la mochila en el último momento, una bolsa de sal, 2 paquetes de salsa de soja, 4 huevos, una cebolla, algo de jengibre seco y media bolsa de té verde. Lo que necesitaban, prácticamente todo lo demás, calculó mentalmente. Con lo que tenían podían aguantar 4 días con raciones generosas, 6 con raciones ajustadas. Los 147 yuanes no llegaban para mucho más en el mercado del pueblo, considerando que el pueblo estaba a 3 kilómetros y que el transporte no existía. Había que resolver eso hoy. A las 6:15, cuando el agua hervía y Lin Yushen preparaba la primera infusión de té en la tetera de metal que había encontrado en un armario, escuchó pasos en el cuarto del fondo. Apareció Lin Xiaoyu con el pelo revuelto, los ojos semicerrados y una expresión de alguien que está intentando decidir si lo que huele es real. «¿Estás haciendo té?», dijo con la voz ronca de quien acaba de despertar. «Sí». «¿Con qué?» «Con el té que traje». «¿Y cómo has encendido la cocina?» «Con madera». Ella lo miró un momento, luego miró la cocina, luego lo miró a él de nuevo. «¿Sabes usar una cocina de leña?» «Aparentemente sí». Xiaoyu procesó esto con la cara de quien recalibra su opinión sobre alguien. Luego entró en la sala, vio al zorro blanco debajo de la mesa y se quedó completamente quieta. El zorro la miró. Ella lo miró. «Jeje», dijo, sin moverse, en un susurro muy controlado. «Hay un zorro en la mesa». «Lo sé». «¿Por qué hay un zorro en la mesa?» «Porque anoche entró». «¿Y por qué entró?» «Porque lo dejé entrar». Otra pausa. «¿Por qué lo dejaste entrar?» «Estaba herido y llovía». El zorro, como si entendiera que era el tema de conversación, movió la cola una vez sobre el suelo y volvió a apoyar la cabeza en las patas. Xiaoyu soltó el aire que había estado reteniendo. «Es el animal más bonito que he visto en mi vida», dijo. «No lo toques todavía». «¿Por qué?» «Porque es salvaje. Necesita acostumbrarse». «Pero tú lo tocaste. Yo lo curé. Es distinto». «Siéntate, te traigo el té». Xiaoyu se sentó en el banco de madera frente a la mesa, sin quitarle los ojos al zorro, con la expresión de alguien que ha recibido el mejor regalo de su vida en el peor momento posible. «¿Tiene nombre?», preguntó. «No. ¿Le ponemos uno? Es tuyo si quieres». Ella lo contempló durante un momento con la seriedad de alguien ante una decisión importante. Bai dijo al final. «Blanco, en mandarín. Simple y directo, a la manera de los niños que nombran las cosas exactamente como son». «Bien», dijo Lin Yushen. Y así fue. La abuela Lina Hua apareció 20 minutos después, ya vestida con su mejor chaqueta acolchada, el pelo blanco perfectamente peinado y el gesto de alguien que ha decidido que esta mañana no va a ser un problema. Cuando vio al zorro, se detuvo, luego sonrió. No fue una sonrisa de sorpresa. Fue algo más suave que eso, algo que parecía más bien reconocimiento. «Hace mucho que no venía uno», dijo en voz baja. Lin Yushen, que estaba removiendo el arroz del desayuno, levantó la vista. «¿Que no venía uno?» «Un zorro blanco». La abuela se acercó despacio a la mesa y se sentó frente a Xiaoyu, sin apartar los ojos del animal. «Cuando yo era niña, había uno que vivía en el bosque de detrás. Mi madre decía que los zorros blancos del monte Kangmu son la memoria del bosque, que cuando aparecen es porque algo va a cambiar». «Abuela», dijo Lin Yushen, «eso es superstición». «Puede ser».
Ella levantó los ojos hacia su nieto con una sonrisa tranquila. «Pero aquí estás tú, que no habías pisado esta montaña en 20 años, y aquí está el zorro. Así que algo cambió, ¿no?» Lin Yuchen no respondió. Sirvió 3 tazones de arroz con jengibre y algo de sal, los puso en la mesa y se sentó. Desayunaron en silencio, los 3, con el zorro debajo de la mesa y la luz del amanecer filtrándose por la ventana con los postigos entreabiertos. Era una escena sencilla, casi ordinaria, pero a Lin Yuchen le costó trabajo tragar el primer par de cucharadas porque tenía la garganta cerrada por algo que no quería llamar emoción. Después del desayuno, Lin Yuchen hizo la primera evaluación seria de la casa a la luz del día. Lo que vio no era malo del todo, aunque tampoco era bueno del todo. La estructura de piedra estaba sólida, muy sólida de hecho. Los muros eran de piedra local de montaña, de unos 40 centímetros de grosor, del tipo que los constructores antiguos levantaban para aguantar no solo años sino generaciones. La argamasa entre las piedras tenía grietas en algunos puntos, pero no estructurales, solo superficiales. El problema era el interior y el tejado. El suelo de baldosas estaba levantado en 3 zonas: la esquina noreste, una franja junto a la cocina de leña y el umbral de la puerta principal. No roto, solo desplazado por las raíces de algo que había crecido por debajo durante años. Las ventanas, 2 de los 4 postigos estaban desprendidos de sus bisagras. El cristal de la ventana lateral tenía una grieta horizontal larga que no había llegado a romperse del todo, pero que lo haría en cuanto hiciera frío de verdad. El tejado, el plástico que había puesto la noche anterior, aguantaría 2 días, 3 si no volvía a llover fuerte. Había que cambiarlo por tejas nuevas o al menos por algo más permanente. El pozo del patio. Había que revisar el estado del agua, no beber de él hasta saberlo. El huerto lateral completamente invadido. Pero la estructura de terrazas que alguien había señalado en el chat la noche anterior era real y estaba en buen estado. Bajo la maleza había tierra, y la tierra olía bien, oscura, húmeda, con olor a materia orgánica activa. Lin Yuchen sacó el cuaderno de notas que llevaba en la mochila y fue apuntando. Prioridad 1, tejado. Prioridad 2, ventanas. Prioridad 3, agua. Prioridad 4, suelo. Prioridad 5, huerto. Luego, debajo de todo eso, añadió dinero, 147.8 yuanes. Comida, 4 hasta 6 días. Ingresos, pendiente. Miró el último punto un momento. Luego, casi sin querer, sacó el móvil. El canal seguía activo. El dron debía haber seguido grabando durante la noche en modo automático, porque había contenido nuevo. Planos del amanecer sobre la niebla del valle, el tejado con el plástico brillando con las gotas de lluvia, el patio en silencio con el árbol de caqui. 37.000 visualizaciones acumuladas. Lin Yuchen leyó ese número 2 veces, 37.000, y luego vio los ingresos del canal. 283 yuanes con 50 céntimos. Los regalos virtuales de la noche anterior, procesados por el sistema y convertidos en dinero real que había aterrizado directamente en una cuenta vinculada al canal. Una cuenta que tampoco había creado él. 283 yuanes, casi el doble de lo que les quedaba. Lin Yuchen se quedó mirando la cifra durante un momento. Esto es real, pensó. Esto es dinero de verdad. Y entonces vio el mensaje del sistema. Actualización de estado. Ingresos por transmisión. Noche 1, 283, 50 yuanes chinos. Espectadores máximos simultáneos, 4.217. Nivel de popularidad actual, emergente. Nivel de confianza del público, moderado alto. Índice de protección ecológica, 12 centésimos. Insuficiente. Acción requerida. Nuevo evento detectado. Presencia de fauna no catalogada en el territorio. Registro en curso. Misión secundaria desbloqueada. Identificar y proteger al menos 3 especies animales en el territorio en los próximos 15 días. Recompensa parcial disponible. Completar reparación del tejado hoy antes de las 18 activa un sorteo de recompensa menor. Nota. La transmisión continúa. Hay 312 espectadores activos en este momento. 312 personas mirándolo leer su cuaderno de notas en el patio de una casa rota. Lin Yuchen levantó la vista hacia donde calculaba que estaría el dron. No lo vio, pero sabía que estaba ahí. Pensó durante un momento.
Luego, con la expresión de alguien que ha tomado una decisión sin pensarla demasiado, porque si la piensa demasiado no la toma, habló. «Buenos días», dijo en voz normal, mirando el aire donde el dron debía estar. «Soy Lin Yucheng. Tengo 21 años, y esto es la casa de mi abuela materna en el monte Kangmu. Llegamos anoche bajo la lluvia. El tejado tenía un agujero, lo tapé con plástico, y esta mañana hay niebla y huele a pinos mojados. Pausa. Hoy tengo que reparar el tejado de verdad. No sé exactamente cómo, pero lo averiguaré. Si alguien entre los que están mirando sabe algo de tejados de teja de montaña, los comentarios están ahí. El resto del tiempo voy a limpiar el patio, revisar el pozo y ver qué queda en el huerto bajo la maleza». Miró el cuaderno. «Tenemos comida para 6 días y algo de dinero en el canal que no esperaba. Gracias por eso», fue todo lo que dijo. Lo dijo sin drama, sin actuación, con el tono de alguien que explica un plan de trabajo a un compañero que está ahí escuchando. En las pantallas de 312 personas el chat explotó. Manzana Verde 317. «Está despierto. Buenos días, presentador. Cocina con abuelas. Llevo aquí desde las 6 de la mañana esperando. Me alegra que hayas dormido. Tejado experto. Kunming. Nuevo aquí. Vi la miniatura del tejado. Soy albañil. Llevo 20 años trabajando con teja cerámica de montaña. ¿Cuántas tejas rotas hay exactamente?» Estudiante cansado. «No me he ido. Son las 6:30 de la mañana. Tengo clase en 2 horas. No me importa. Dragon Ball. Fan. 1999. ¡Ey! ¿Dónde está el zorro? ¿Dónde está Bai? Nuevo fan. Wang Su. El amanecer que grabó el dron esta noche es lo más bonito que he visto en meses. Alguien debería hacerlo viral ya. Laila Guardiana. Acabo de despertar y lo primero que hice fue abrir el canal. Algo me pasa. Hater Real. 666. Venga ya, ¿esto es real? ¿Un chico guapo en una casa de montaña que de repente tiene un dron profesional y miles de espectadores? Esto es contenido producido, apostaría mi teléfono. Manzana Verde, 317, @haterreal. 666 lleva 12 horas aquí. Si fuera falso, no importaría igual. Tejado experto Kunming, @Lin Yucheng. Para tejas de montaña necesitas martillo de albañil, cincel, mezcla de mortero cal arena 1:3, tejas de repuesto del mismo tipo o compatibles. Lo más urgente es revisar las correas de madera bajo las tejas. Si están podridas, no sirve poner tejas nuevas encima. Lin Yucheng leyó ese último mensaje 2 veces. Correas de madera. No había pensado en eso. Si las correas estaban podridas, el problema no era solo las 3 tejas rotas. El problema era toda la estructura inferior del tejado. Voy a necesitar subir y revisar, pensó. Y en ese momento, desde la puerta de la casa, la abuela Lina Aihua habló. Yu Chen. Él se volvió. Ella estaba de pie en el umbral con la expresión de alguien que ha estado pensando algo durante un rato y finalmente ha decidido decirlo. «Ven aquí», dijo. «Necesito enseñarte algo». La abuela lo llevó a la cocina. Específicamente, lo llevó hasta la cocina de leña, cuyas brasas seguían vivas con un calor tranquilo. Se agachó junto al lateral izquierdo de la estructura de ladrillo, con una agilidad que desmontía sus rodillas malas, y pasó los dedos por la base de la pared, buscando algo que claramente sabía que estaba ahí. Lin Yucheng se arrodilló a su lado. «¿Qué estás buscando?» «Una piedra», dijo ella. «Una piedra con una marca en forma de gancho. La puse yo misma hace muchos años». Sus dedos se detuvieron. «Aquí». Lin Yucheng miró. Era una piedra del suelo, ligeramente más oscura que las de alrededor, con un surco tallado en la superficie en forma de curva cerrada, como una pequeña hoz. «Empújala», dijo la abuela. Él la miró, empujó la piedra, se movió. No era una piedra suelta, era la cubierta de algo. Una pequeña cavidad excavada en la argamasa antigua, del tamaño de una caja de zapatos, cubierta por la piedra marcada. La habían sellado con suficiente cuidado para que no se notara a simple vista, pero con suficiente accesibilidad para recordar cómo abrirla después de años. Dentro había una lata de metal oxidada. Lin Yucheng la sacó. Era una lata antigua de té, de esas que se usaban hace 30 años, con una tapa que encajaba a presión. Cuando la abrió, encontró adentro, envueltos en una tela de algodón que el tiempo había vuelto amarillenta, 2 fajos pequeños de billetes, viejos, de denominaciones antiguas, pero reales, un documento doblado varias veces.
3 semillas envueltas en papel de arroz atadas con un hilo rojo, y una llave de hierro forjado, pequeña, con un mango tallado en forma de hoja de bambú. Lin Yuchen miró a su abuela. Ella lo miraba con una expresión que mezclaba alivio con algo que no supo descifrar del todo. El dinero, dijo la abuela, lo fui guardando aquí a lo largo de 20 años, cada vez que vendía algo de la cosecha o de los animales. Nunca lo metí en el banco, no confiaba en los bancos de pueblo. Hizo una pausa. Tampoco en tu tío. Lin Yuchen contó los billetes. 840 yuanes. No era una fortuna, pero era suficiente para comprar tejas, materiales de construcción básicos y comida para un mes si se administraba bien. ¿El documento?, preguntó. La abuela asintió. El documento de propiedad de la casa y del terreno. El original. Registrado en el pueblo de Xinjiang hace 40 años cuando tu abuelo y yo construimos esta casa, con nuestros nombres, las dimensiones exactas del terreno y los linderos. Sus ojos se volvieron serios. Guárdalo bien, Yuchen. Ese papel vale más que el dinero. Lin Yuchen desdobló el documento con cuidado. Era viejo, de papel grueso de archivo, con tinta china que había resistido el tiempo dentro de la lata de metal. Los sellos del registro del pueblo estaban perfectamente legibles. Los nombres, Lin Jiangguo y Lin Aiwa, propietarios. La dirección, Monte Kangmu, ladera sur, aldea de Qinjiang. La superficie, 2.3 hectáreas de terreno de montaña, incluyendo vivienda, huerto y zona forestal colindante. 2.3 hectáreas. La zona forestal colindante. El bosque. Lin Yuchen levantó los ojos hacia la abuela. ¿El bosque es nuestro? El bosque colindante, sí. Unos 700 metros de profundidad ladera arriba antes de que empiece el terreno comunal. La abuela hizo una pausa. Tu abuelo lo compró hace mucho. Nadie lo recordaba ya. Nadie había entrado ahí en años. ¿Por qué nadie entra? La abuela tardó en responder. Porque la gente del pueblo tiene miedo de ese bosque, dijo al final. Hay historias. Siempre las hubo. ¿Qué historias? Ella lo miró un momento. Las de siempre. Que hay criaturas que no deben perturbarse, que el bosque tiene memoria, que quien entra sin permiso sale cambiado. Una pausa. Tonterías de pueblo, probablemente. Lo dijo de un modo que no terminaba de sonar como si creyera que eran tonterías. ¿Y las semillas?, preguntó Lin Yuchen. La abuela tomó el pequeño paquete de papel de arroz y lo sostuvo con cuidado, con las 2 manos, como quien sostiene algo frágil o importante. Estas semillas, dijo en voz baja, me las dio mi madre antes de morir. Ella las había guardado toda su vida porque su madre se las dio a ella. Vienen de una planta que ya no crece en esta montaña. Nadie sabe exactamente qué es. La llamaban Luxin, corazón verde. Mi madre decía que quien la hace crecer tiene salud en la familia. Yo nunca tuve el valor de plantarlas. Hizo una pausa. A lo mejor tú sí lo tienes. Lin Yuchen miró las 3 semillas pequeñas envueltas en su papel. Tenían un color entre verde oscuro y marrón, ligeramente alargadas, con una superficie que parecía casi metálica bajo la luz. ¿Y la llave?, preguntó. La abuela cogió la llave de hierro con el mango en forma de hoja de bambú. La miró durante un momento. Eso dijo, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Mi madre la guardó aquí antes que yo. Me dijo que la guardara y que llegado el momento sabría para qué era. Pero ese momento nunca llegó en mi vida. Levantó los ojos. A lo mejor llega en la tuya. Lin Yuchen tomó la llave. Era pesada para su tamaño. El hierro estaba perfectamente conservado, sin óxido, lo cual era extraño para algo que llevaba décadas encerrado. El mango de hoja de bambú estaba tallado con un nivel de detalle que no correspondía a una llave normal. Alguien había puesto mucho cuidado en esa llave. La guardó en el bolsillo del pantalón junto con el documento de propiedad, que dobló con cuidado y envolvió en la tela de algodón para protegerlo. Mientras Lin Yuchen procesaba lo que su abuela le había mostrado, el dron había captado todo. No la conversación, no los documentos en detalle, solo la escena. La abuela y el nieto arrodillados junto a la cocina de leña, algo sacado de un escondrijo antiguo, caras serias y algo que parecía importante cambiando de manos. El chat llevaba 10 minutos en silencio respetuoso, y luego todos escribieron al mismo tiempo. Manzana Verde, 317. No sé qué acaba de pasar, pero el dron lo captó, y algo en esa escena me ha partido el corazón de la mejor manera posible. Cocina con abuelas. Eso fue una cocina de leña con un escondrijo. Mi abuela tenía lo mismo. En las casas antiguas de campo, debajo o detrás de la cocina de leña era el lugar más seguro de la casa. El calor seco protege todo. Estudiante cansado. La abuela guardó algo importante para el nieto.
No necesito más contexto. Estoy llorando en mi habitación. Tejado experto Kunming. Oye, presentador, cuando puedas, necesito que me muestres el estado de las correas de madera bajo las tejas. Hay que saber con qué estamos trabajando antes de comprar materiales. Hater Real, 666. Vale, sigo creyendo que esto es producción, pero la abuela tiene 80 años mínimo y ese escondrijo tiene décadas. Eso no se falsifica. Usuario. Naturalista 80 y 8. Alguien más notó que cuando el dron barrió el huerto esta mañana, a la izquierda había algo que podría ser una variedad antigua de té de montaña. Las hojas tienen una forma muy específica. Dragon Ball, fan, 1999. Presentador, te preguntamos, ¿dónde está Bai? Bai estaba en el patio. Lin Yuchen lo vio cuando salió de la casa con el documento guardado y los 840 yuanes contados y distribuidos en 3 bolsillos distintos. Por precaución, el zorro blanco había salido al patio sin que nadie lo viera y estaba sentado debajo del árbol de caqui, exactamente en el mismo lugar donde Lin Yuchen lo había encontrado la noche anterior, mirando el bosque. La pata vendada la apoyaba con cuidado, solo el peso necesario. Lin Yuchen se acercó despacio. ¿Cómo está la pata? Bai volvió la cabeza hacia él. Luego la volvió hacia el bosque. No vayas todavía, le dijo Lin Yuchen, casi sin pensar. La herida no está curada del todo. El zorro lo miró de nuevo y se quedó. A las 8 de la mañana, Lin Yuchen subió al tejado por segunda vez en menos de 12 horas, esta vez con luz del día. Lo primero que hizo fue quitar el plástico de emergencia que había puesto la noche anterior para ver la extensión real del problema. Lo que encontró no fue lo peor, pero tampoco lo mejor. Las 3 tejas rotas como había visto, pero también cuando levantó las tejas sanas de alrededor para revisar las correas de madera debajo, encontró que 2 de las tablas estaban podridas en los extremos. No completamente, pero suficiente para que no fueran fiables. Tomó fotos con el móvil, luego las compartió en el chat. Tejado experto, Kunming. Eso es lo que me temía. Las correas están podridas en los extremos por humedad acumulada. No son todas, lo cual es una buena noticia. Solo hay que reemplazar los tramos dañados, no toda la estructura. Tejado experto, Kunming. Lo que necesitas: madera de pino o abeto de al menos 4 centímetros de grosor, corte recto. Tejas de cerámica estilo antiguo busca en el pueblo. A veces las ferreterías de zona rural todavía las tienen. Mortero de cal. Tiempo estimado si sabes lo que haces, mediodía. Si no sabes, un día entero. Manzana verde 317. ¿El pueblo tiene ferretería? Aldeano Qingyan, nuevo aquí, vivo en Qingyan. Sí hay ferretería, la del señor Zhou en la calle principal, y tiene tejas viejas de stock, pero abre a las 9. Manzana verde, 317. Hay un habitante del mismo pueblo en el chat. Aldeano Qingyan. Mi sobrino me mandó el enlace esta mañana. Vi que el joven de la casa Lin había vuelto y quise ver cómo estaba. Cocina con abuelas. El chat se ha convertido en un pueblo entero. Me encanta. Lin. Yuchen comentario. Del presentador. Gracias por la información. Bajo al pueblo a las 9. ¿El señor Zhou vende madera también? Aldeano Qingyan. Madera no, pero el señor Peng del aserradero sí. Está a 100 metros de la ferretería. Dile que vas de parte de la familia Lin que conocía a tu abuelo. A las 9 menos cuarto, Lin Yuchen bajó a Qingyan. 3 kilómetros a pie por el sendero de piedra, con la mañana ya clara y la niebla retirada a media ladera. La luz del sol entraba entre los pinos en franjas oblicuas, iluminando el vapor que subía de la tierra mojada de la noche anterior. Los pájaros eran ruidosos y distintos a los de la ciudad, más graves, más variados, sin el ruido de fondo del tráfico que normalmente los tapaba. Lin Yuchen caminó sin prisa. El dron lo seguía a unos 12 metros de altura, invisible entre las copas de los pinos. El chat iba registrando el camino. Nuevo fan, Guangzhou. El sendero es increíble. Ese tipo de pino con la corteza roja es pino de Yunnan, ¿verdad? Usuario, naturalista 80 y 8. Correcto. Y las plantas en el margen izquierdo del sendero son helechos arborescentes. La variedad que veo ahí puede tener 100 años de antigüedad. Estudiante cansado. El presentador camina como si tuviera prisa, pero lo hace igual de rápido que yo caminando tranquilo. Ese chico tiene muy buenas piernas. Laila Guardiana. @estudiante cansado, céntrate. Manzana verde 317.
¿Alguien más está esperando el momento en que alguien del pueblo lo reconoce del canal? Chingyan era más pueblo de lo que la palabra aldea hacía imaginar. Tenía una calle principal de adoquines irregulares, flanqueada por casas de 2 pisos con fachadas enlucidas de blanco y tejados de teja gris. Una pequeña plaza con un árbol de baniano antiguo, cuyas raíces habían levantado los adoquines de alrededor. Una tienda de alimentación con un toldo descolorido y, sí, la ferretería del señor Joe. La ferretería olía a aceite de máquina, a cal en polvo y a madera húmeda. El señor Joe tenía 60 y tantos años, cara de pocos amigos y un delantal manchado de todo lo que vendía. Miró a Lin Yuchen de arriba a abajo cuando entró. ¿Qué buscas? Tejas de cerámica, estilo montaña y mortero de cal. El señor Joe se movió hacia el fondo sin más palabras. Señaló un montón de tejas viejas apiladas contra la pared. Estas son de demolición de las casas del norte del pueblo. Buen estado, mismo estilo que las de las casas antiguas. ¿Cuántas? Lin Yuchen había contado el agujero del tejado. Calculó. 12, por si hay más rotas que no vi. 4 yuanes cada una. 48 en total. Y el mortero, saco de 20 kilos, 30 yuanes. Pero si vas a la casa Lin, con medio saco es suficiente. ¿Sabe quién soy? Notó Lin Yuchen. ¿Conoces la casa? El señor Joe lo miró. Todo el mundo en Xinjiang conoce la casa Lin. Tu abuelo fue el último que la habitó. Cuando murió y tu abuela se fue a la ciudad, la casa quedó vacía. Hizo una pausa. ¿Volvéis para quedarse? Sí. El señor Joe lo estudió un momento con la expresión neutral de alguien que ha visto demasiadas cosas para sorprenderse con facilidad. Bien, dijo al final, con la misma entonación con la que podría haber dicho llueve, y fue a buscar el saco de mortero sin más comentarios. En total, 78 yuanes, más la madera del aserradero del señor Peng, que le cobró 45 por 4 tablas de pino de la medida que necesitaba, más su propia mano de obra para cortarlas, más la botella de agua que compró en la tienda de alimentación, porque eran 3 kilómetros de vuelta cargado, 127 yuanes. Dejaba disponibles 696 yuanes entre los de la lata y los del canal, y todavía quedaba la compra de alimentos. Mientras Lin Yuchen esperaba que el señor Peng terminara de cortar la madera, algo pasó en la plaza de Xinjiang. Una mujer de mediana edad con una cesta de verduras se detuvo a su lado y lo miró con atención. ¿Eres el nieto de Ai Hua? Lin Yuchen la miró. Sí. Soy Chen Fang. Mi madre y tu abuela eran amigas de la infancia. Pausa. Vi anoche el directo. Mi sobrino me lo enseñó en el móvil. Lin Yuchen parpadeó. ¿Lo viste? Vi que habíais llegado bajo la lluvia y que la casa estaba en mal estado. La mujer señaló la cesta. Aquí hay verduras frescas de mi huerto. Las traí al mercado, pero si quieres, te las doy a ti. No puedo aceptarlas sin pagarlas. No te estoy preguntando si puedes. La mujer le puso la cesta en las manos con la determinación de alguien a quien no le gustan los rodeos. Son zanahorias, repollo, algo de puerro y unos cuantos rábanos. Para empezar, cuando tengas el huerto en marcha, me pagas en verduras. Y se marchó antes de que él pudiera responder. Manzana verde, 317. Señora Chenfang, lo mejor del mundo. Cocina con abuelas. Eso es solidaridad rural. En los pueblos de montaña todavía funciona así. La gente se ayuda en especie. Es un sistema económico que las ciudades han olvidado. Estudiante cansado. Me estoy emocionando con unas zanahorias. Mi vida ha llegado a este punto. Aldeano, Xinjiang. Chen Fang es buena persona. Su madre y la abuela Lin eran inseparables. Bien hecho, Fang Jie. Dragon Ball Fan 1999. Oye, el dron ha captado algo. En la esquina de la plaza, detrás del árbol de baniano. ¿Ese hombre de traje está grabando al presentador con el móvil? Lin Yuchen recogió la madera, pagó al señor Peng y se volvió hacia la plaza. En la esquina del árbol de baniano, un hombre de unos 40 años, con traje de ciudad que no pegaba nada con los adoquines de Xinjiang, tenía el móvil levantado apuntando en su dirección. Cuando vio que Lin Yuchen lo miraba, bajó el teléfono rápidamente y se alejó. Lin Yuchen no lo conocía, pero el chat sí había reconocido algo. Dragon Ball Fan 1999. Amplié el frame. Ese tipo tiene la misma mandíbula que el presentador y los mismos ojos. Manzana verde 317. No. Estudiante cansado. ¿Es el tío? Usuario naturalista 80. Y 8. No puede ser el tío. Demasiado joven.
Laila Guardiana, presentador, ¿conoces a ese hombre? Lin Yuchen no respondió en el chat, porque no tenía tiempo de responder en el chat, pero mientras cargaba con la madera y las tejas hacia el sendero de vuelta a la casa, pensó en la cara del hombre del traje. No la había visto antes, pero había algo en su manera de alejarse, en la prisa sin correr, en la forma en que había bajado el teléfono exactamente al ser descubierto, que le resultaba familiar, no la cara. La actitud de alguien que esperaba no ser visto, la actitud de alguien enviado a mirar. Llegó a la casa a las 11 de la mañana con los materiales, las verduras de la señora Chenfang y algo que no esperaba. En el patio, Xiao Yu estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, y Bai, el zorro blanco, estaba a 30 centímetros de ella, mirándola comer un trozo de pan. No acercándose, no alejándose, solo mirando. «No le des comida», dijo Lin Yuchen al pasar. «No le estoy dando». Él se acercó solo. «¿Hiciste algo?» Me senté muy quieta durante 20 minutos. Lin Yuchen miró al zorro. El zorro lo miró a él. «Está bien», dijo. «Pero no lo fuerces». Xiaoyu asintió con la solemnidad de alguien a quien acaban de confiar una responsabilidad importante. El resto de la mañana fue trabajo. Lin Yuchen subió al tejado a las 11:15 con la madera, el mortero, las tejas y las herramientas. El tejado, al sol de media mañana y sin lluvia, era un lugar completamente diferente al de la noche anterior. Más claro, más manejable, con el problema expuesto en toda su extensión y también en toda su solución. Siguió las instrucciones del señor tejado experto del chat, que se había quedado activo toda la mañana y respondía a cada foto en tiempo real. Primero, retirar las tejas dañadas y las sanas de la zona afectada. Segundo, revisar las correas de madera y marcar los tramos podridos. Tercero, cortar y reemplazar los tramos dañados con la madera nueva. Cuarto, preparar el mortero de cal con agua del pozo ya revisado y declarado apto por el sistema y por su propio olfato, y rellenar las grietas en las correas sanas. Quinto, volver a colocar las tejas empezando desde abajo y superponiendo cada fila sobre la anterior. Era trabajo físico, real, del que cansa los hombros y los brazos y obliga a arrodillarse sobre madera durante horas. Pero era el tipo de trabajo que tiene resultados visibles. Cada hora que pasaba, el tejado tenía menos agujeros y más futuro. El dron lo captó todo desde distintos ángulos. El chat lo fue comentando con la mezcla habitual de expertos, entusiastas, personas que simplemente no podían irse, y algún hater ocasional que no convencía a nadie. A las 2:30 de la tarde, Lin Yuchen puso la última teja. Se incorporó sobre el tejado, con los brazos doloridos y las rodillas marcadas de polvo blanco de mortero, y miró el trabajo. Estaba bien hecho. No perfecto. Algunas tejas no estaban alineadas con la precisión de un maestro albañil, y el mortero tardaría 24 horas en fraguar del todo. Pero el tejado era sólido. El agua no iba a entrar. Miró hacia el valle. La niebla de la mañana había desaparecido del todo, y el paisaje del monte Kangmu se extendía completo bajo el sol de la tarde. Los pinos, las terrazas de cultivo a media ladera que otros habían abandonado, el río que brillaba entre los árboles en el fondo del valle. Y más arriba, la línea oscura del bosque que nadie cruzaba. Lin Yuchen respiró. Sistema actualización. Reparación del tejado completada. Hora, 14:32. Condición, satisfactoria. Misión principal 1, progreso 12 sobre 30 días. Hito alcanzado, tejado reparado. Sorteo de recompensa menor desbloqueado. ¿Activar? Sí, pensó Lin Yuchen. El texto parpadeó. Sorteo en curso. Resultado, conocimiento de plantas medicinales básicas de montaña nivel 1. Descripción. Identificación de 16 plantas medicinales comunes del ecosistema de montaña del sur de China. Usos. Preparación y contraindicaciones básicas. Conocimiento integrado. Activación. Inmediata. Y entonces ocurrió algo extraño. No fue doloroso. No fue dramático. Fue más como cuando uno lleva mucho tiempo sin acordarse de algo y de repente lo recuerda. Una información que de alguna manera ya estaba ahí. Solo necesitaba que alguien abriera la puerta correcta. Lin Yuchen bajó la vista hacia el huerto invadido de maleza que quedaba a su izquierda desde el tejado. Y lo vio diferente. Seguía siendo maleza. Pero ahora algunas de las plantas tenían nombres, y los nombres tenían usos. Aquella con las hojas dentadas y el tallo morado, perilla roja. Digestiva anticatarral,
excelente para infusiones. Aquella de hoja grande y peluda junto a la valla, borraja de montaña. Antiinflamatoria, buena para cataplasmas. Y aquella, casi escondida bajo el repollo silvestre que lo cubría todo. Aquella pequeña, de tallos finos y flores diminutas de color amarillo pálido, era artemisia de montaña, conocida en la medicina rural como una de las plantas más valiosas del ecosistema de ladera. Lin Yuchen la miró un momento, luego bajó del tejado, fue al huerto. Apartó la maleza con cuidado hasta dejar expuesta la planta pequeña de flores amarillas. La fotografió, la subió al chat. Usuario, Naturalista 80 y 8. Espera, 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 espera. ¿Eso es artemisia de ladera del sur? En esa altitud y en ese estado de desarrollo, cocina con abuelas, la artemisia es una de las hierbas base de la medicina rural china. Mi abuela la usaba para todo. Tés medicinales, cataplasmas para dolores, incluso en la cocina. Si hay una planta sana de esa en el huerto, es un tesoro. Herborista Yunnan. Nuevo aquí. Soy herborista. Esa planta en particular, si está en un suelo de montaña no contaminado a esa altitud, puede tener propiedades hasta 3 veces más concentradas que la de cultivo. ¿Hay más? Lin Yuchen. Comentario. Mirando ahora mismo. Hay una zona de unos 2 metros cuadrados con varias plantas. Alguien las sembró aquí hace mucho tiempo. Cocina con abuelas. La abuela. Seguro que fue la abuela. Manzana verde. 317. Cada vez que creo que no puedo querer más a esta historia, aparece algo nuevo. La abuela, cuando Lin Yuchen volvió a entrar con una hoja de artemisia en la mano, la reconoció antes de que él dijera nada. Ah, dijo, con una voz que mezclaba nostalgia y satisfacción. Todavía vive. ¿Tú la plantaste? Yo y mi madre antes que yo. La sembramos en el huerto porque mi madre tenía los pulmones débiles y la artemisia le ayudaba. Tomó la hoja y la sostuvo contra la luz de la ventana. Se puede secar y hacer té. Se puede macerar en aceite para dolores. Y si la abuelita tuviera sus herramientas de cocina, ¿qué harías? Ella sonrió. Qingming va. Los bollos de artemisia de la fiesta de los ancestros. Los hacía mi madre y los hacía yo. Tu madre de pequeña se los comía antes de que se enfriaran. La voz se le quebró un poco en la última frase. Tampoco que alguien que no la conociera no lo habría notado. Lin Yuchen la conocía. Esta tarde limpiamos el huerto, dijo. Mañana, si quieres, empezamos con los bollos. Ella lo miró. ¿Tienes harina? La compró esta tarde en el pueblo. La abuela asintió con la expresión de alguien que acaba de recuperar algo que no sabía que había perdido. Esa tarde, mientras Lin Yuchen bajaba de nuevo al pueblo a por harina y algunas cosas más para la despensa, el dron captó algo que él no vio. Captó a Xiao Yu en el huerto, con las rodillas en la tierra, arrancando malas hierbas con una concentración absoluta que no le era habitual para alguien de 12 años. Tenía el pelo recogido con una cinta de tela, manchas de tierra en la nariz y una expresión que no era la de la niña que había llegado la noche anterior sin querer llorar. Captó a Bai tumbado a 1,5 metros de ella, con la pata vendada estirada con cuidado y los ojos medio cerrados, como si vigilara, y captó, en la ventana de la sala principal, la silueta de la abuela Lin Aihua mirándolos, con las manos unidas por delante y una expresión que el dron no podía identificar con precisión, pero que cualquiera que la hubiera visto en ese momento habría llamado paz. Manzana verde, 317. No puedo más. Esta familia. Estudiante cansado. El zorro está cuidando a la niña mientras trabaja. El zorro está cuidando a la niña. Lo juro, si algo le pasa a Bai, dejo el canal para siempre. Laila Guardiana. Llevo aquí desde las 6 de la mañana. Son las 5 de la tarde. He visto reparar un tejado, descubrir un escondrijo, conocer a los vecinos, limpiar un huerto y ver a un zorro blanco hacerse amigo de una niña de 12 años. Esta transmisión debería ser obligatoria. Cocina con abuelas. Y mañana dijeron que hacen bollos de artemisia. Yo estaré aquí. Herborista Yunnan, presentador cuando puedas. Querría ver más del huerto con calma. Creo que hay más plantas que no has identificado todavía. Algunas pueden valer bastante. Dragon Ball. Fan. 1999. Oye, ¿recordáis la cosa del bosque de anoche? Manzana verde 317. Sí. Dragon Ball Fan. 1999. El dron acaba de ir un momento al borde del bosque. No entró, pero captó algo en el límite del árbol. Estudiante cansado. ¿Qué? Dragon Ball.
Fan, 1999. Huellas. En el barro junto a la valla de bambú. Huellas grandes. Más grandes que las de un perro. Usuario, Naturalista 88. ¿Cuánto más grandes? Dragon Ball Fan 1999, mucho más. Lin Yuchen llegó de vuelta al pueblo al anochecer con la mochila cargada de harina, aceite, tofu, algunas verduras más y un trozo de tocino que el señor de la tienda le había dado a precio de amistad porque resultó que también había visto el directo. El monte Kangmu olía a tierra mojada y a resina de pino, y a algo que no tenía nombre preciso, pero que él ya empezaba a reconocer como el olor de su propio territorio. Su propio territorio, 2.3 hectáreas, incluyendo el bosque, incluida la criatura que dejaba huellas en el barro junto a la valla de bambú. Se detuvo en el patio un momento, mirando el lindero del bosque en la oscuridad naciente, las huellas que el chat había visto, los rayas doradas que el dron había captado la noche anterior, lo que había dicho su abuela, que el bosque tiene memoria, y la llave de hierro con mango de hoja de bambú que llevaba en el bolsillo desde esa mañana, esperando que llegara su momento. Lin Yuchen miró el bosque. El bosque no le devolvió nada visible, pero Bai, que había venido a recibirle al borde del patio, se sentó a su lado y miró también hacia los árboles. La nariz húmeda se movió suavemente, leyendo el aire, reconociendo algo. Esa noche, a las 9, el canal tenía 104.000 espectadores activos. La transmisión había llegado a los feeds de recomendación de 3 plataformas distintas con el mismo título viral. Joven regresa a casa de montaña abandonada y rescata zorro blanco. Lo que pasó después no lo esperabais, y mientras la abuela Lina Aihua dormía con más color en las mejillas que la noche anterior porque había comido algo de verdad, y la cocina caliente ayudaba a la tos, y mientras Xiaoyu dormía con una sonrisa que no había tenido en semanas, Lin Yuchen estaba sentado a la mesa con la llave de hierro en la mano, pensando, la llave abría algo en la montaña, y el sistema, silencioso durante horas, parpadeó una sola línea. Mapa parcial del territorio desbloqueado en próximo sorteo. Condición: entrar al bosque antes del día 7. En algún lugar entre los pinos del monte Kangmu, invisible y perfecto en la oscuridad, algo respiraba, no con miedo, con paciencia, con la paciencia de algo que lleva mucho tiempo esperando que alguien con la llave correcta finalmente se decida a entrar. Capítulo 3. La primera cosecha y el primer peligro. Alguien quiere la montaña, y no es para vivirla. El tercer día en el monte Kangmu comenzó con olor a artemisia. La abuela Lina Aihua se había levantado antes que nadie, cosa que desconcertó a Lin Yuchen porque él creía haber dormido ligero, y no la había oído. Cuando abrió los ojos, la cocina de leña ya llevaba media hora encendida, y sobre el hornillo había una olla pequeña con agua hirviendo en la que flotaban unas hojas oscuras y aromáticas que perfumaban toda la sala. Té de artemisia, explicó la abuela sin girar la cabeza, para la tos. Lin Yuchen se incorporó sobre la manta del suelo y la observó durante un momento. Tenía mejor color que el día anterior, no mucho mejor, pero sí suficiente para que la diferencia se notara. Las mejillas menos grises, los movimientos menos lentos, la comida caliente y el calor de la cocina de leña hacían su trabajo. ¿Dormiste bien?, preguntó él. Dormí, dijo ella, que era su manera de decir que sí sin excederse en el optimismo. Bai estaba en su sitio habitual bajo la mesa, con la pata vendada apoyada con cuidado y los ojos entrecerrados. Cuando Lin Yuchen se levantó, el zorro abrió los ojos del todo y lo siguió con la mirada hasta que él fue a sentarse en el banco. «¿Cómo está la pata?», le dijo Lin Yuchen al animal. El zorro estiró la pata delantera derecha lentamente, como evaluándola, y la volvió a doblar. Bien interpretó Lin Yuchen. Sacó el teléfono. El canal tenía 186.000 suscriptores nuevos durante la noche. La transmisión había estado activa en modo automático, con el dron capturando el amanecer sobre la niebla del valle, los pinos, el tejado recién reparado brillando con el rocío, y en algún momento de la madrugada, algo que el chat llevaba horas discutiendo con intensidad creciente. Lin Yuchen fue al registro de la noche. El dron había salido al borde del bosque a las 3:17 de la mañana, atraído por algo que los espectadores nocturnos describían como un sonido grave y repetitivo que duró 4 minutos. La grabación del audio era notable, un sonido de baja frecuencia, casi infrasonido, que el sistema había captado y amplificado hasta hacerlo audible en los auriculares. No era el viento, no era ningún pájaro, y el dron había encontrado
al límite del bosque junto a la valla de bambú caída, las huellas de las que el chat había hablado el día anterior, esta vez con mejor imagen, con luz infrarroja limpia y un ángulo que permitía ver el tamaño con claridad. Eran 4 huellas, profundas, con 5 dedos y una almohadilla central claramente marcada, y medían, calculaba el chat con la referencia de las tablas del dron, entre 22 y 25 centímetros de largo. Usuario, naturalista 80 y 8. He estado despierto parte de la noche analizando esto. Las huellas tienen morfología felina, dedos redondeados sin marca de garra visible en la impresión, lo que indica retracción felina. El tamaño excluye gato montés, excluye leopardo asiático común y excluye casi todo lo que oficialmente existe en el sur de Sichuan. Dragon Ball, fan, 1999. ¿Qué queda? Usuario, naturalista 88. Oficialmente, nada. Pero si me preguntas extraoficialmente, hay registros históricos de avistamientos en esta cordillera de algo que los aldeanos llamaban tigre de niebla, un félido de tamaño medio, coloración grisácea con rayas doradas, considerado extinto desde los años 80, nadie lo ha fotografiado en 40 años. Manzana verde, 317. Cocina con abuelas, estudiante cansado. Laila guardiana. ¿Estás diciéndonos que en el bosque del monte Kangmu puede haber un felino que el mundo cree extinto? Usuario, naturalista 80 y 8. Estoy diciéndoos que las huellas son consistentes con esa hipótesis. Nada más. Necesitaría muestras físicas para confirmar algo. Hater Real, 666. Venga ya. Ahora resulta que hay un tigre extinto. Este canal cada día más de película. Manzana verde, 317. @HaterReal. 666 llevas 3 días aquí diciéndonos que es falso. Si es falso, ¿por qué no te vas? HaterReal, 666. HaterReal, 666. Porque quiero ver qué pasa con el zorro. Lin Yuchen dejó el teléfono. Miró hacia el bosque a través de la ventana. Un tigre, un felino que nadie había visto en 40 años, en el bosque que pertenecía a su familia. Pensó en lo que había dicho su abuela, que el bosque tiene memoria, que quien entra sin permiso sale cambiado, y pensó en la llave de hierro que llevaba en el bolsillo desde el día anterior, esperando. Antes del día 7, había dicho el sistema, hoy era el día 3. El desayuno fue sencillo y bueno, congee de arroz con perilla roja picada encima que la abuela había recolectado del huerto temprano, y el té de artemisia que olía a bosque y a algo antiguo que no tenía nombre exacto. Lin Xiaoyu apareció con el pelo revuelto y los ojos brillantes, que era su estado natural antes de que el sueño se acabara del todo. ¿Qué hacemos hoy?, preguntó mientras se servía el congee. Tú. Escuela, dijo Lin Yuchen. Ella lo miró. ¿Qué escuela? La online. Tienes clases que recuperar, pero hay mucho que hacer aquí. Las clases primero. Por la tarde, ayudas en el huerto. Xiaoyu abrió la boca para protestar. Luego la cerró. Luego volvió a abrirla. ¿Y si te pierdo algo interesante? El dron graba todo. Lo ves después. No es lo mismo. Xiaoyu. Ella suspiró con la profundidad dramática de alguien que ha perdido una batalla justa. Bien. Pero si pasa algo con Bai, me avisas. Te aviso. La abuela, que había escuchado todo sin comentar, sirvió más té con la tranquilidad de quien sabe que en esa casa las discusiones importantes duran exactamente lo que duran y no más. El plan del día era el huerto. Lin Yuchen había calculado la noche anterior que si limpiaba la zona de maleza de manera ordenada, empezando por las terrazas superiores, las más expuestas al sol de la mañana, podría tener un área sembrable lista en 3 o 4 días, no grande, tal vez 100 metros cuadrados en las 2 terrazas más altas, pero suficiente para empezar con verduras de ciclo corto, rabanitos, espinacas de montaña, cebollino. Lo que no había planeado era lo que encontró cuando apartó la maleza de la terraza superior. La tierra estaba trabajada. No recientemente, no en los últimos meses, ni en el último año, pero sí en algún pasado no tan lejano como los 7 años que llevaba la casa cerrada. Alguien había arado esa tierra con una herramienta manual, dejando los surcos paralelos característicos del trabajo tradicional, y la había enmendado con algo orgánico que la hacía oscura y esponjosa de una manera que la tierra sin trabajar no tiene. Lin Yuchen se arrodilló y cogió un puñado. Olía a vida. Olía a microbios activos, a materia orgánica descomponiéndose de manera sana,
a todo lo que la tierra debería oler cuando alguien la cuida. Abuela llamó. Ella se acercó desde la cocina, donde había estado preparando algo. Lin Yuchen le mostró el puñado de tierra. La abuela lo tomó, lo olió y asintió despacio. Yo la trabajé, dijo. ¿Cuándo? El año pasado. Y el anterior. Pausa. Cada 3 o 4 meses subía aquí desde el pueblo de abajo a pasar unos días. No os lo decía para no preocuparos. Trabajaba la tierra, revisaba la casa, me aseguraba de que siguiera en pie. Otra pausa, más larga. Sabía que algún día volveríamos. Lin Yuchen la miró. Tenía 74 años, una tos crónica, 2 rodillas que le habían dado problemas desde hacía una década y había estado subiendo 3 kilómetros de montaña cada pocos meses para mantener viva una tierra que no sabía si alguien volvería a usar, sola, sin decirle nada a nadie. Abuela dijo, y la voz no le salió del todo bien. «No pongas esa cara», dijo ella, con sequedad cariñosa. «Trabajar la tierra es lo mejor que sé hacer. No fue sacrificio, fue lo que quería hacer». Lin Yuchen no respondió. Se giró hacia el huerto para que ella no le viera la cara. Manzana Verde 317. Abuela Lin, lloremos todos juntos. Cocina con abuelas. Subía sola a la montaña cada pocos meses para mantener la tierra viva. 74 años, para que sus nietos pudieran volver algún día. Yo no estoy bien. Estudiante cansado. El presentador se giró rápido, pero la cámara captó la cara. Estaba a punto de llorar. Un chico que repara tejados bajo la lluvia y cuida zorros heridos, pero se quiebra con su abuela. Este personaje no debería existir. Laila Guardiana. Esta abuela es la columna de esta familia. Espero que el canal gane suficiente para que ella pueda tener los mejores médicos. Herborista, Yunnan. El té de artemisia que preparó esta mañana es bueno para la tos, pero si tiene algo crónico en los bronquios, lo que necesita también es astragalus de montaña combinado con raíz de regaliz. ¿Hay alguna de esas plantas en el huerto? Usuario Naturalista 80 y 8. Miraré las fotos del huerto que subió ayer. Un momento. Lin Yuchen pasó las siguientes 4 horas en el huerto. Era trabajo físico y metódico, el tipo que limpia la mente y cansa el cuerpo de una manera productiva. Arrancó maleza por terrazas, empezando arriba y bajando, clasificando a medida que avanzaba. Lo que era maleza inútil iba al montón del compost que había empezado en el rincón del patio. Lo que era hierba medicinal o comestible lo dejaba en su lugar o lo trasplantaba a una zona protegida. Con el conocimiento que el sistema le había dado el día anterior, el huerto era un lugar completamente diferente a lo que parecía a simple vista. Debajo del repollo silvestre, artemisia, sí, pero también algo que identificó como dangui, angélica china, una planta medicinal de alto valor que se usaba en medicina tradicional para la circulación y que en los mercados de hierbas del sur de China podía valer entre 40 y 80 yuanes el kilo seco. En la esquina sombreada junto a la pared de piedra, una variedad de seta que no era exactamente ninguna de las 16 que el sistema le había dado, lo cual significaba que era algo que todavía no conocía. La dejó sin tocar, en el borde de la terraza inferior, medio oculta por una piedra. Una planta pequeña de hojas brillantes y estrelladas que tardó un momento en identificar. Cuando lo hizo, se quedó quieto. Hotuinia cordata, conocida popularmente como Yuxincao, hierba del corazón del pez, una de las plantas medicinales más demandadas de la medicina rural china, especialmente en el sur, antiinflamatoria, antiviral, con décadas de uso documentado. En los mercados mayoristas de Chengdu, la variedad de montaña no cultivada podía alcanzar precios notables, y había una colonia entera, cubierta de maleza, ignorada, pero viva y creciendo. Lin Yuchen sacó el teléfono y fotografió las plantas una a una. Herborista Yunnan. Eso que acabas de fotografiar es Yuxincao de montaña, no cultivada. En ese estado y a esa altitud es oro verde, literalmente. Cocina con abuelas. El Yuxincao en la cocina de Yunnan y Sichuan también es un ingrediente clásico. Se usa en ensaladas, en sopas, con tofu, tiene un sabor muy particular, algo entre cítrico y herbal, que o te encanta o no puedes con él. Manzana Verde 317. Presentador. ¿Puedes comerlo? ¿Hoy? Lin. Yuchen. Comentario. Lo miraré esta noche. Si está en buen estado, sí. Cocina con abuelas. Si comes Yuxincao en directo, yo me suscribo 2 veces. Estudiante cansado. No funciona así.
Cocina con abuelas. Ya lo sé, solo expreso entusiasmo. Usuario, Naturalista88. Presentador, esa seta en la esquina sombreada que dejaste sin tocar. ¿Puedes acercar más la cámara? Tengo una sospecha. Lin Yuchen fue a la esquina sombreada y acercó el móvil a la seta. Era grande, de unos 15 centímetros de diámetro, con un sombrero de color marrón rojizo que tenía un brillo casi metálico bajo la luz lateral del sol de media mañana. El pie era grueso, de color más claro, y de debajo del sombrero salían unas laminillas apretadas de color crema. Usuario, Naturalista80 y 8. Amplío. Usuario, Naturalista80 y 8. Usuario, Naturalista80 y 8. Presentador, no la toques. Todavía no. Necesito que hagas algo. Levanta muy suavemente el borde del sombrero y fotografía las laminillas por debajo. Lin Yuchen lo hizo con cuidado. Las laminillas eran de color crema uniforme, apretadas, con un patrón radial perfectamente regular. Usuario, Naturalista88. Eso es lo que pensaba. Esa seta es Ganoderma lucidum, reishi de montaña. La variedad silvestre, no cultivada, que crece en madera de árbol viejo o en suelo de raíz profunda. Herborista, Yunnan. Reishi silvestre. En ese tamaño y estado de desarrollo puede tener entre 3 y 5 años de crecimiento. Una seta de reishi silvestre de ese tamaño en una zona no contaminada vale entre 500 y 2.000 yuanes dependiendo del comprador. Manzana verde 317. ¿2.000 yuanes? ¿Una sola seta? Herborista Yunnan. El reishi silvestre es rarísimo y muy demandado en medicina tradicional. No es para comer en ensalada, es para infusión, extracción, suplemento. Los compradores especializados pagan precios muy altos. Cocina con abuelas. Presentador, no vendas esa seta todavía. Déjala crecer. El reishi gana valor cuanto más crece. Y si hay una, puede haber más en esa zona de sombra. Dragon Ball, fan. 1999. El huerto de la abuela resulta ser un tesoro. Esto es literalmente una novela. Hyperreal, 666. Sigo pensando que esto está producido, pero reconozco que el reishi silvestre existe y que efectivamente vale eso en el mercado de hierbas de Chengdu. Lin Yuchen no vendió la seta. La fotografió, la midió, marcó su posición en el cuaderno y siguió limpiando el huerto. A mediodía, cuando Xiao Yu terminó sus clases online y bajó al patio, Lin Yuchen había despejado las 2 terrazas superiores del huerto y tenía un inventario razonablemente claro de lo que había en el terreno. Era más rico de lo que había imaginado. No en dinero, todavía, pero en potencial. El problema llegó a las 2 de la tarde. Lin Yuchen estaba en el patio reparando la valla de bambú caída. Había encontrado un bambús a la lateral de la casa con cañas secas perfectas para el trabajo cuando oyó pasos en el sendero. No eran pasos de alguien que sube con calma. Eran pasos de alguien que sube con propósito. Apareció un hombre al doblar la última curva del camino. 40 y tantos años, traje oscuro de ciudad, zapatos que no eran para caminos de piedra mojados. Era el mismo hombre que Lin Yuchen había visto en la plaza de Xinjiang el día anterior. Grabándolo con el teléfono, detrás de él, 2 pasos atrás, venía otro hombre más joven con una carpeta bajo el brazo. Lin Yuchen dejó de trabajar. Se quedó de pie junto a la valla de bambú, con el machete de bambú en la mano y una expresión completamente neutral. El hombre del traje se detuvo a unos 4 metros y sonrió. Era una sonrisa de negociador, calculada para parecer amistosa y suficientemente amplia para ocultar lo que había debajo. Lin Yuchen dijo: «Qué afortunado encontrarte aquí». «¿Quién eres?», dijo Lin Yuchen. «Me llamo Xiao Mingde. Soy representante de Desarrollo Montaña Verde S. Ah, una empresa inversora con sede en Chengdu. Pausa calculada. Tenemos intereses en la zona del monte Kangmu. ¿Qué clase de intereses?». Zhao Mingde abrió un poco las manos en el gesto universal de alguien que explica algo razonable. Desarrollo turístico. La región tiene un paisaje extraordinario, una biodiversidad interesante y una ubicación que con la infraestructura correcta podría convertirse en un destino de turismo rural de primer nivel. Estamos comprando derechos de terreno en toda la ladera sur. Una pausa. Hemos visto que esta propiedad es una de las pocas que todavía están en manos privadas. Queríamos hablar contigo directamente. Esta propiedad no está en venta. La sonrisa de Zhao Mingde no se movió un milímetro. Entiendo. Por eso venimos a hablar, no a presionar. La oferta es generosa.
Hizo un gesto al hombre joven, que abrió la carpeta y sacó una hoja. 2 millones de yuanes por los derechos de terreno completos. La casa, el huerto y la zona forestal colindante. 2 millones. Lin Yuchen no reaccionó exteriormente. Interiormente calculó durante exactamente 2 segundos. 2 millones eran suficientes para alquilar un piso en la ciudad, para pagar los médicos de su abuela durante años, para empezar otra vida desde cero. Y luego pensó en lo que había en el bosque, en las huellas, en las plantas del huerto, en el reishi, en la llave de hierro, en el documento de propiedad registrado que llevaba en el bolsillo, en su abuela subiendo sola a la montaña cada 3 meses durante 2 años para mantener viva una tierra que esperaba que alguien volviera a usar. No dijo. Zhao Mingde parpadeó, como si no hubiera oído bien. ¿Perdona? Que no. La propiedad no está en venta. Lin Yushen volvió a la valla de bambú y retomó el trabajo. Si no tienes nada más, el camino de bajada está por donde viniste. Un silencio. Zhao Mingde no se fue. Lin Yushen dijo, y el tono había cambiado apenas, solo lo suficiente para que alguien atento lo notara. Tal vez no lo sabes, pero el proceso de revisión de los derechos de propiedad en zonas rurales montañosas de Sichuan ha cambiado en los últimos años. Hay mucha documentación antigua que no cumple los requisitos actuales de registro. Pausa. Sería lamentable que el título de propiedad de esta casa resultara tener irregularidades técnicas. Lin Yushen dejó de trabajar de nuevo. Se volvió despacio. ¿Estás amenazándome?, dijo con una voz completamente calmada. Por supuesto que no. La sonrisa volvió, solo informándote. Las propiedades con documentación antigua a veces necesitan actualizaciones legales costosas. Si hubiera alguna irregularidad, el proceso podría ser complicado y largo. En cambio, si llegáramos a un acuerdo previo, la empresa podría facilitar todos los trámites, de manera que la transición fuera perfectamente limpia. Era una amenaza envuelta en lenguaje corporativo. Lin Yuchen lo sabía, y el chat lo sabía. Manzana Verde 317. Ese hombre acaba de amenazarlo. Acaba de decir que si no vende, van a cuestionar la propiedad legalmente. Estudiante cansado. El presentador no ha movido ni una ceja. Ese nivel de calma me da más miedo que la amenaza. Dragon Ball Fan 1999. Presentador graba todo. El dron lo está grabando todo, ¿verdad? Cocina con abuelas. ¿Alguien de aquí que sepa de derecho rural? ¿Pueden realmente impugnar una propiedad registrada hace 40 años? Abogado civil. Chengdu. Nuevo aquí. Acabo de llegar. Soy abogado especialista en derecho de propiedad rural. Lo que ese señor acaba de decir es una táctica clásica de intimidación corporativa. Una propiedad registrada con los sellos correctos del registro rural no puede impugnarse sin causa legal concreta. Si el documento de la familia Lin está en orden, ese señor no tiene base. Manzana Verde 317. Abogado en el chat. Abogado civil. Chengdu. Presentador, cuando puedas. ¿Tienes el documento de propiedad original? ¿Tienes sellos del registro del pueblo y fecha de inscripción? Lin Yuchen no sacó el teléfono, no respondió al chat, siguió mirando a Zhao Mingde. Tengo el documento de propiedad original, dijo, registrado hace 40 años en el registro de Xinjiang, con todos los sellos y firmas correspondientes. Si tienes un abogado, dile que revise la legislación sobre propiedades rurales registradas antes del año 2000. Una pausa. Y dile también que hay 186,000 personas que han visto esta conversación en directo. Zhao Mingde bajó los ojos hacia el teléfono de Lin Yuchen, y entonces, por primera vez, vio el dron. Lo vio porque el dron, que había estado flotando a 12 metros de altura, había descendido suavemente hasta situarse a unos 3 metros por encima y delante de Lin Yuchen, en una posición que cualquier camarógrafo habría reconocido como plano frontal con sujeto secundario al fondo. El hombre del traje miró el dron. Miró a Lin Yuchen. Miró el dron de nuevo. Y la sonrisa desapareció finalmente. Esto no ha terminado, dijo, con una voz ya sin esfuerzo amistoso. Para mí sí, dijo Lin Yuchen, y volvió a la valla de bambú. Zhao Mingde y su asistente bajaron por el sendero sin decir nada más. Lin Yuchen siguió trabajando durante exactamente 2 minutos, golpeando los postes de bambú con más fuerza de la necesaria. Luego se detuvo. Respiró. Contó hasta 5. 2 millones de yuanes. Desarrollo turístico. Toda la ladera sur. Alguien estaba comprando el monte Kangmu. Y eso significaba que alguien sabía algo sobre el monte Kangmu que justificaba pagar esas cantidades.
Las empresas de desarrollo no gastaban millones en paisaje bonito a menos que hubiera algo detrás. Una concesión minera, un proyecto de infraestructura, un plan de explotación de recursos naturales, o a menos que supieran que lo que había en ese bosque valía mucho más que 2 millones. Lin Yuchen sacó el móvil. Escribió en el chat por primera vez en horas. Lin, Yuchen comentario. ¿El abogado que escribió antes sigue aquí? Abogado civil Chengdu, aquí estoy. Lin, Yuchen comentario. Tengo el documento original. ¿Qué necesito hacer para protegerlo legalmente? Abogado civil Chengdu. Primero, fotografíalo con buena luz hoy mismo y guarda copias digitales en al menos 3 lugares distintos. Segundo, lleva el original al registro municipal de Xinjiang y solicita una certificación actualizada de la inscripción. Es gratis y tardará 2 o 3 días. Tercero, no vendas ni firmes nada sin revisión legal. ¿Quieres mi contacto? Puedo echar un vistazo al documento sin cobrarte nada. Lo que ese señor te ha dicho hoy es una amenaza en potencia y hay que tenerla registrada. Manzana Verde, 317. El chat acaba de convertirse en el equipo legal del presentador. Estoy muy emocionada. Estudiante cansado. Este directo ha pasado de chico guapo repara tejado a thriller jurídico ecológico rural en 48 horas. Nadie me va a creer si se lo cuento. Lin Yuchen fotografió el documento esa misma tarde, con luz natural en el patio, y lo subió en privado al abogado del chat, cuyo nombre real era Shen Bowen, y que resultó ser un hombre de 30 y tantos años de Chengdu, con una especialización en derecho de propiedad rural, de la que apenas hablaba en persona, pero que en el anonimato de un chat de directo, resultó ser muy generoso. La respuesta de Shen Bowen llegó en 20 minutos. Abogado civil, Chengdu mensaje privado, documento revisado, está en perfecto estado legal. El registro de Xinjiang de esa época usaba el formato estándar de la reforma agraria del 83, con el sello municipal y la firma del registrador. Todo correcto. La propiedad incluye claramente la zona forestal colindante descrita en los linderos. Lo que ese señor Shao te dijo sobre irregularidades técnicas es un farol. Dicho esto, protege el documento. Haz la certificación actualizada lo antes posible, y si vuelven a aparecerse con más presión, documenta todo. Literalmente graba, guarda, fecha. Que el canal es una protección que no esperaban, pero no lo es todo. Lin Yuchen guardó el mensaje, luego guardó el número de Shen Bowen, luego fue a la cocina, donde la abuela preparaba la cena, y le contó lo que había pasado. La anciana lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, siguió removiendo la olla un momento. Tu tío dijo al final, ¿qué? Ese hombre de empresa no apareció aquí por casualidad. Alguien le dijo que habíamos vuelto. Hizo una pausa. Tu tío lleva años buscando la manera de quitarnos también esta casa. No puede hacerlo directamente porque el título está a mi nombre y el mío no es el de alguien que firme presionado. Pero si una empresa le ofrece dinero por conseguir que nosotros vendamos, Lin Yuchen apretó los labios. ¿Crees que está trabajando con esa empresa? Creo que no lo sé con seguridad, dijo la abuela. Pero lo conozco desde que era un niño. Cuando algo le interesa, encuentra maneras de rodearlo. Lin Yuchen se quedó quieto un momento. Luego asintió. Bien dijo, pues nosotros también encontramos maneras. La cena de esa noche fue la primera cena de verdad en el monte Kangmu. La abuela cocinó con lo que había, las zanahorias y el puerro de la señora Chen Fang, el tofu que Lin Yuchen había comprado en el pueblo, el yuxincao del huerto que resultó estar perfectamente comestible y que la abuela preparó en ensalada con aceite de sésamo, ajo y un poco de chile seco que había aparecido en un tarro olvidado del armario, y arroz blanco cocido al vapor sobre la cocina de leña. No era nada del otro mundo, era exactamente lo que era. Verduras frescas de montaña, tofu casero y arroz. La cocina de leña había tardado 40 minutos en cocinar el arroz a la temperatura correcta, lo cual resultó en una capa de arroz tostado en el fondo de la olla. La famosa guoba de la cocina china rural, que crujía con una textura que ningún arrocero eléctrico de ciudad podía reproducir. El dron capturó cada plato. Cocina con abuelas. Estoy llorando. Eso es yuxincao de montaña silvestre en ensalada con aceite de sésamo. Eso es precisamente eso. Estudiante cansado. Son las 8 de la noche y tengo hambre por culpa de este canal. Manzana Verde 317. La textura del guava del fondo de la olla. Esa capa dorada.
Me duele no poder probarla. Laila Guardiana. El dron está captando el vapor del arroz con la luz de la cocina de leña al fondo. Esta imagen debería ser una fotografía de arte. Nuevo fan, Guangzhou. Oigan, son las 8 de la noche del martes. Estoy en casa de mis padres para cenar con mi familia. He puesto el directo en el televisor grande. Mis padres llevan 10 minutos viendo, y mi madre acaba de preguntar si ese yushingao es de la variedad que se da en el norte de Yunnan porque le recuerda a algo que comía de niña. Somos 4 espectadores más. Manzana verde. 317. Eso es lo más bonito que he leído en semanas. Lin Yuchen comió en silencio, mirando a su abuela y a su hermana. Xiaoyu había descubierto el guava del fondo de la olla y se había puesto a partirlo en trozos con una concentración que excluía cualquier conversación. La abuela comía despacio, con la parsimonia de alguien que saborea algo que no ha tenido en mucho tiempo, y de vez en cuando miraba hacia la ventana con una expresión que Lin Yuchen había aprendido a leer como satisfacción callada. Bai estaba debajo de la mesa, como siempre. La abuela le había puesto un pequeño cuenco con un poco de arroz mezclado con un trozo de pescado seco que había encontrado en el armario. El zorro lo había olido durante 1 minuto entero antes de comer, con la delicadeza de alguien que evalúa. Abuela, dijo Xiaoyu entre 2 trozos de guava. ¿Tú crees que Bai era el zorro de antes? El que dices que había cuando eras niña. La abuela la miró. Los zorros no viven tanto, Xiaoyu. Ya sé. Pero a lo mejor es su nieto. La abuela consideró esto con seriedad. A lo mejor, dijo al final. El nieto del zorro de la abuela vino a ver al nieto de la abuela, dijo Xiaoyu, con la lógica impecable de los 12 años. Y Lin Yuchen, sin poder evitarlo, soltó una carcajada. Fue la primera carcajada real desde que habían llegado a la montaña. El dron la captó. El chat enloqueció. Manzana verde, 317. Ríe. El presentador ríe. Es lo más bonito que he visto. Estudiante cansado. Llevo 3 días viendo a este hombre ser serio y trabajador y resolver problemas y curar zorros y enfrentarse a empresarios y resulta que tiene una sonrisa así. Me he caído. Cocina con abuelas. La niña ha dicho, el nieto del zorro de la abuela vino a ver al nieto de la abuela. Alguien escríbalo en algún sitio importante. Dragon Ball Fan. 1999. Bai ha levantado la cabeza cuando el presentador rió. Lo ha mirado. Y ha vuelto al cuenco. Ese zorro entiende todo. Laila Guardiana. Este momento específico es por qué veo este canal. Después de cenar, mientras Xiaoyu fregaba los cuencos con el agua del pozo calentada en la olla y la abuela descansaba en el cuarto del fondo con una infusión de artemisia, Lin Yuchen salió al patio. La noche del monte Kangmu era diferente a la de la ciudad de una manera que no tenía que ver con el silencio. En la ciudad, el silencio era la ausencia de ruido humano. Aquí, el silencio era un sonido propio. Los grillos en los márgenes del huerto, el viento suave entre los pinos, el canto distante de un pájaro nocturno que no supo identificar, el murmullo del arroyo que corría al pie de la ladera. Era un silencio lleno. Bai había salido detrás de él y estaba sentado a su lado, mirando el bosque. Lin Yuchen miró el bosque también. Pensó en Zhao Mingde, en su tío, en el bosque que valía más de lo que nadie imaginaba, en la llave. Sacó la llave de hierro del bolsillo, la sostuvo en la palma bajo la luz de la luna que empezaba a asomar por encima de los pinos. Antes del día 7, había dicho el sistema, quedaban 4 días. ¿Tú sabes para qué es esto?, le dijo al zorro. Bai lo miró, luego miró la llave. Y entonces hizo algo que Lin Yuchen no esperaba. Se levantó, dio 3 pasos hacia la valla de bambú caída que marcaba el límite del patio con el bosque, y se detuvo. Miró a Lin Yuchen por encima del hombro. Esperó, como si dijera, por aquí. Lin Yuchen lo miró durante un momento. No de noche, dijo. El zorro lo miró. Mañana, dijo Lin Yuchen. Con luz del día. Y preparado. Bai pareció aceptar esto. Volvió a su sitio junto a la puerta de la casa y se tumbó con la misma calma de siempre. Pero Lin Yuchen se quedó mirando el bosque un poco más, porque entre los pinos, a unos 50 metros de la valla, algo brillaba con una luz muy tenue y muy quieta que no era la luna, ni una luciérnaga, ni nada que él pudiera identificar. Un brillo fijo, que lo miraba. El sistema parpadeó en su mente una sola vez antes de dormir. Día 3 completado. Amenaza territorial registrada. Empresa Desarrollo Montaña Verde S.A. Clasificada como riesgo medio alto para la continuidad del territorio.
Acción recomendada. Certificación legal urgente del documento de propiedad. Nota adicional. La fauna del territorio ha incrementado actividad esta noche. Se registran movimientos en el sector noreste del bosque. Naturaleza indeterminada. Ingresos del día, 1.847 yuanes chinos, nuevo máximo diario. Espectadores activos en este momento, 312.000. Advertencia. La empresa Desarrollo Montaña Verde S.A. tiene conexiones con Administración Municipal del Distrito. Procede con información. 312.000 personas. Lin Yuchen miró ese número durante un buen rato. 312.000 personas que habían visto a Xiao Ming de amenazarle. 312.000 personas que sabían que había un documento de propiedad en orden. 312.000 personas que sabían que la familia Lin no iba a vender. Eso, pensó Lin Yuchen, es la mejor protección que existe. Cerró el teléfono. Miró el bosque una última vez. El brillo entre los pinos había desaparecido, pero las ramas de los árboles del borde se movían suavemente, aunque no había viento, como si algo grande acabara de pasar entre ellas y se alejara despacio hacia el interior del bosque, hacia lo que fuera que la llave de hierro estaba destinada a abrir.